Vamos a retomar rápidamente esta parte de aquí, que fue lo que vimos ayer al final del día, ¿ok? Entiendo que ya todos hemos podido dar una pensada a... Espera, ¿se me está escuchando o se me está cortando? Se te escucha bien, Antonio. Ah, vale, es que como tengo alguno que está congelado, no sé ya si es mi internet o es el suyo. Vale, vale, No, perfecto. a ti se te escucha bien todo el rato. Vale, vale, si no me Amplía un comentáis. poquito, amplía un poco las zonas porque si no, no se ve mucho, ¿no? Sí, sí, ahora lo vamos ampliando, no os Vale, preocupéis, ¿vale? perfecto. Entonces, lo que comentábamos ayer, ¿vale? ¿Cómo llevamos tráfico a nuestro e-commerce, a nuestra página de ventas, que puede ser un Etsy o puede ser lo que sea, ¿vale? Pues estábamos hablando de diferentes puntos. Alguno de vosotros le va a meter más presión o más horas a la parte de redes sociales, la parte de Google. Hablamos también de tener un blog con contenido interesante que nos pueda posicionar en Google con palabras clave. Hablábamos también de tener una posible newsletter donde compartimos contenido, actualizaciones, cosas que hagamos a lo largo del mes. Y hablábamos también de crear eventos online y eventos en directo, que de hecho hoy ahora mismo en este brainstorming inicial han salido más ideas todavía. Entonces, con todo eso y llegando a la parte de redes sociales, que es una de donde tenéis más dudas. Dentro de redes sociales ya hemos hablado que tenemos que definir nuestra estrategia de contenidos. Aquí, cuanto más nicho podamos estar, mejor, más sencillo, más fácil, ¿vale? Cuanto más podamos definir a nuestra audiencia y más podamos definir lo que a ellos les gusta, más sencillo va a ser que nos posicionemos, ya sea en Facebook, en Instagram, en TikTok o en YouTube, ¿vale? Puntos importantes. Poder colaborar con influencers, poder colaborar con gente de vuestro perfil, que no os dé miedo mandar 20 mensajes privados aunque os contesten solamente a 3. Si os contestan a 3, ya tenéis ahí 3 contactos con los que podéis empezar a hacer cosas. Tenéis la suerte de que poseéis los medios de producción en muchos de los casos. ¿Qué significa eso? Hay mucha gente, como pueden ser los influencers, que les encantaría tener producto físico y no son capaces porque no tienen ni idea de cómo se fabrican las cosas, ¿vale? Entonces, tenéis que intentar buscar esos nichos, igual que ha hecho Pablo, para encontrar esos puntos de colaboración. Hablar con interioristas, hablar con diseñadores, hablar con personas de un ámbito concreto, hablar con esos perfiles que suben fotos de gatos, hablar con esos perfiles que suben fotos de caligrafía, donde yo pueda hacer una colaboración con mis plumas y hacer una colección incluso exclusiva con ellos. Todo eso os va a dar al final muchísimas visitas a vuestras redes sociales, muchísimo tráfico y os va a empezar a posicionar. Una vez estéis bien posicionados, va a ser mucho más fácil que crezcáis ya de forma orgánica. Cuando ya tengamos establecido el tipo de contenido, el tipo de público al que nos estamos dirigiendo, el tipo de red social que me está funcionando a mí, es entonces, y no antes, es entonces cuando voy a empezar a pensar si merece la pena invertir en dinero, invertir publicidad en redes sociales, ¿vale? Para redes sociales, y hablando de gastos en publicidad, que esto no lo vimos el otro día, os he puesto aquí gastos genéricos, que obviamente esto es como todo. No es lo mismo gastarte 50 euros que 5.000. Si te gastas 5.000, pues vas a tener más ventas. Si lo haces bien, ojo, si lo haces mal, no. Pero para que os hagáis una idea de presupuestos estimados que se suelen realizar para una empresa que está más o menos facturando y que tiene ventas semanales, estamos hablando de que sería bueno poder dedicar entre 200 y 400 euros al mes a anuncios en redes sociales. Facebook Ads básicamente incluye los anuncios en Facebook y los anuncios en Instagram. Pero ojo con los anuncios, si no tenemos claro cómo hacer publicidad, no malgastéis el dinero aquí. Es mejor contratar a un profesional y que os segmente bien las audiencias, etcétera. Yo os voy a contar cosas, pero es un tema complejo, ¿vale? No es un tema sencillo que sea, ok, pues lo meto y vamos a ver qué sale y me gasto el dinero. No, para eso es mejor que inviertas el dinero en otros puntos, ¿vale? Cosas importantes si vamos a hacer publicidad. Lo más importante al hacer publicidad es definir muy bien a mi audiencia, definir muy bien a mi tipo de usuario. Como ya hemos hecho ese trabajo y ya sabemos todos quiénes son mis arquetipos, a quién estoy vendiendo, ya sabemos también qué tipo de contenido puedo yo promocionar para cada uno de ellos. A lo mejor yo tengo cursos online, ¿vale? O yo tengo cursos presenciales. Esos cursos presenciales, yo sé que me vienen familias. Pues esos anuncios de cursos presenciales van a ser para familias. A lo mejor tengo un producto que lo vendo y es para gente que tiene gatos. Pues esos anuncios de producto van a ser para gente que tenga gatos, que son filtros que yo puedo ir poniendo en anuncios de Facebook, en anuncios de Instagram. Y luego, claro, aquí la cosa es, ¿qué hago con esos anuncios? ¿Vendo directamente o no vendo? ¿O vendo indirectamente? Vale, pues aquí volvemos un poco a nuestro embudo. Vamos a tener diferentes fases. Si lo que estás buscando con esas, si tú tienes bien definido todo tu embudo, todo tu funnel, lo que vas a buscar principalmente con esos anuncios es darte a conocer.
Porque si les metes en esta parte de arriba del embudo, en la de darte a conocer, seguramente tú ya tengas pensadas cosas que vienen después. A lo mejor darte a conocer es que visiten tu página web, o que se descarguen un vídeo que has podido grabar, o que se descarguen un documento que informe sobre tu producto, ¿vale? Y a lo mejor cuando ya se lo descargan o cuando hacen una visita a tu página web, te dejan un correo electrónico. Con ese correo electrónico tú ya a lo mejor has pensado tener una estrategia de newsletter, o tener una estrategia de mandarle X correo cuando se registran en la newsletter. Entonces, haces publicidad para que la gente llegue aquí y vaya poco a poco cayendo en el funnel, cayendo en el embudo, hasta que consigues venderles, ¿vale? Esto es una de las opciones. Otra de las opciones es ir directamente a hacer anuncios aquí abajo y decir, tengo este producto, son 50 euros, ¿lo quieres o no lo quieres? ¿Puede funcionar? Sí. ¿Es más complicado? Sí. ¿Por qué es más complicado? Porque no te conocen, no saben quién eres y tienen que estar en un momento de compra muy preparados de que tengan necesidad de comprar ese producto. Si no tienen necesidad y es un producto más de capricho, va a ser muy difícil que con anuncios directamente a venta lo puedas conseguir. Si tu producto es más de capricho, te lo van a comprar si hay una conexión contigo, si van bajando por todas las etapas y todas esas acciones. Por lo tanto, mi consejo es que si hacemos venta, tiremos directamente a la parte de arriba de darnos a conocer y ya poco a poco consigamos sus correos electrónicos, consigamos que nos sigan en Instagram, etcétera, etcétera, y no pongamos anuncios directamente de, oye, tengo este producto, son 30 euros, que también van a funcionar, pero que son mucho más caros, ¿vale? Porque al final para vosotros va a ser mucho más fácil vender una vez os conozcan, conozcan el proceso, conozcan los materiales y sepan realmente que tu producto es bueno y tu producto es para ti. A no ser que tengas un producto súper concreto que sea, entre comillas, de primera necesidad, que digan, vale, es que justo lo estaba buscando, me lo compro ya. Pero en muchos casos no es así, de los vuestros me refiero, ¿vale? Entonces, para la pregunta de, oye, ¿cuánto hay que invertir? ¿Cuánto sería lo ideal? ¿Por qué presupuestos puedo empezar? 200, 400 al mes para Facebook. ¿Esto qué significa? ¿Que podéis empezar con más, con menos? Pues sí, esto es un poco el punto medio, ¿vale? Se puede empezar con 50 euros o se puede empezar con 500. Mi recomendación, si no habéis hecho nunca, que empecéis con 50 y que luego vayáis subiendo hasta que lleguéis a un punto donde ya más o menos lo tengáis controlado y si podéis conseguir gastaros 200, 400 euros al mes, que para muchos va a ser mucho, pero para otros no, porque a lo mejor vosotros vendéis piezas de 500 euros. Si os gastáis 300 euros, con que vendáis una pieza ya la habéis amortizado, ¿vale? Normalmente, si está bien optimizado, podéis casi duplicar la inversión. Es decir, si invertís 400 euros, podéis llegar a vender hasta 800 euros en piezas a través de ventas, ¿vale? Aquí obviamente hay que sacar los números de cuántas unidades suponen eso, a qué precio estoy vendiendo, etcétera, etcétera. Obviamente va a ser más caro si meter dinero para vender un producto de 500 euros que uno de 5. Si tú tienes un producto de 5 euros, a lo mejor al primer anuncio te lo compran. Bueno, son 5 euros, me lo compro. Si es un producto de 500 euros, se lo van a pensar más. Vas a tener que llevarle con más anuncios y van a tener que ver tu publicidad 8 veces hasta que te lo compras, ¿vale? Eso también es importante saberlo. Tengo una duda yo aquí. Sí, dime. Antonio, tengo una duda, porque ayer me puse en Instagram y en Facebook a ver al tema que pone anuncios, ¿no? En mi perfil a ver los anuncios. Y era como publicitar una publicación que ya había hecho yo. La pregunta es, ¿tengo que hacer una publicación en mi perfil y luego lo que publicito es esa publicación? ¿O se hace un anuncio como tal desde Instagram solo con el... ¿Me explico? No sé. Sí, Primero tengo que publicar en mi perfil entiendo. y luego lo publicito. Vale, te cuento. Vale. Puedes hacer las dos cosas. ¿Qué es lo mejor? Primero, utilizar el ordenador, no el móvil, ¿vale? Porque tienes muchos más filtros y opciones en el ordenador que en el móvil para hacer anuncios, ¿ok? Los anuncios de Facebook e Instagram los hacemos directamente desde Facebook. Podemos buscar directamente en Facebook el Facebook Ads Manager, que se llama, ¿vale? Y aquí tenéis la parte de business, la parte de negocio de Facebook, desde el cual podéis crear anuncios para vuestras páginas de Facebook, ¿vale? Esas páginas de Facebook, si están linkeadas a vuestro Instagram, también podéis hacer publicidad de Instagram directamente desde Facebook. Porque no sé si lo sabéis, pero Facebook, Instagram y WhatsApp son las tres de Facebook, ¿vale? Por si alguien no lo sabía.
Facebook, Instagram y WhatsApp son de Facebook, entonces están conectadas las tres, podéis hacer publicidad en las tres, ¿vale? Lo mejor, pues ahí hay dos respuestas. Si tú has subido una publicación que está funcionando muy bien, sí que te interesa promocionar esa publicación, porque ya has validado que esa publicación es buena. Si vas a hacer un anuncio desde cero, tienes dos opciones. Subirlo primero a tu página y luego meterle dinero, o subirlo directamente como anuncio trabajando desde el Facebook Ads Manager. ¿Vale? Vale. Depende un poco de tu perfil. Es decir, si vas a hacer un montón de anuncios, pues no te interesa tampoco tener todas las publicaciones de anuncios en tu perfil. Entonces, Claro, los creas, por así claro, decirlo, como en eso. oculto y van yendo por Sí, sí. detrás. Si va a ser una cosa concreta de una vez, pues oye, pues lo subes una vez, así lo ven tus seguidores y luego aparte le metes dinero. Ah. Luego, otra cosa más. O sea, ¿qué recomiendas? ¿Hacer anuncios para darte a conocer o hacer anuncios directamente ya para producto? ¿Me explico? Sí, te explicas. Ahí hay dos cosas. Si tu producto es bueno y el link a la página web está ya muy optimizado y van a llegar a una página web bonita donde está todo muy bien explicado, tira directamente anuncios a tu producto. Si lo que estás vendiendo es complejo de entender, requiere a lo mejor que la gente se lo piense más antes de comprarlo, etcétera, etcétera, tira anuncios a que te conozcan. En tu caso concreto, pues yo creo que las plumas es un objeto relativamente económico que podrías hacer anuncios directamente a las plumas. Vale. ¿Vale? Si a lo mejor tenéis otro producto que es más premium, no interesa hacer anuncios directos. Luego, el tema de los cursos, las formaciones, las sesiones, etcétera, etcétera, funciona muy bien. Otra cosa que también se puede promocionar es cuando hacéis eventos online presenciales, aunque sean gratuitos. Es decir, oye, mira, tengo mañana este evento online gratis donde voy a soplar vidrio en directo. Pues le meto 10 euros para que la gente se apunte a verme soplar vidrio y a partir de ahí me pueden conocer. Y eso es muy interesante, porque si me llega un anuncio y es gratis, voy a hacer clic casi seguro. Si me llega un anuncio y tengo que pagar, seguramente no haga clic. ¿Vale? Entonces, que mejor funciona. También como consejo, ¿vale? Okay. Después, Google. ¿Dinero a Google, sí o no? ¿Y cuánto? Mi consejo. A ver, mi consejo para Google. Si le metéis dinero, que sea más o menos un máximo de unos 100 euros al mes. A no ser, obviamente, que se lo metáis y os esté funcionando muy bien, entonces, claro, tírale más dinero porque te está dando beneficio, ¿vale? ¿Para quién es interesante meter dinero en Google? Pues es interesante para todos aquellos que tengáis ya muy definidas palabras clave. Palabras clave como pueda ser, pues yo qué sé, que estén buscando accesorios para mascotas, que estén buscando productos ecológicos hechos con bambú, que estén buscando productos para juegos de rol. Cuanto más nicho, cuanto más pequeño sea el sector, más fácil va a ser que te puedas posicionar con palabras clave. Si tiras directamente a Google con palabras clave como hago productos para interioristas, vas a tener mucha más competencia. Entonces, aunque esté en la página de Google, y vas a tener muchas menos visitas. ¿Vale? Eso es importante también. Vale, ¿está claro más o menos esta parte que vimos aquí de que os lo pasé también por correo? ¿Sí? Sí. Vale. Ok. Vale, pues vamos a ver ahora herramientas concretas que muchas de ellas a lo mejor ya las conocéis y otras os van a ayudar también muchísimo, ¿vale? La primera que os voy a enseñar, y esta sí que ir apuntando todas las herramientas, es para programar post tanto en Facebook como en Instagram, que es esta de aquí, que es el Creator Studio. Aparece por el chat. Lo tenéis. A ver dónde está el chat. Vale. Esta herramienta de aquí, que es el Creator Studio, es una herramienta directamente de Google que es sencilla de usar y lo que nos permite es publicar un post y decir que, oye, que en vez de que se me suba hoy miércoles, quiero que se me suba el sábado. Y entonces, ¿para qué no es una herramienta? Pues a lo mejor, si vosotros tenéis
hueco este domingo para trabajar 3 horitas, pues a lo mejor podéis estar 3, 4 horitas preparando todo el contenido de noviembre. Trabajéis durante el domingo y dejáis programado todo el contenido de noviembre, ¿vale? Eso es, por ejemplo, lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿cómo funciona esta herramienta? Pues bueno, aquí tienes las páginas que manejas. Pues yo ahora mismo tengo 12 páginas de Facebook conectadas. Vosotros seguramente tengáis 1 o 2. Seleccionáis la página en la que queremos trabajar y aquí le damos a... Yo lo tengo en inglés, vosotros seguramente lo tengáis también en español. Y aquí le damos a algo. A mí me va un poquito lento hoy el internet, pero esta herramienta suele ir bastante bien. Una pregunta. A la hora de hacer el perfil, porque hay como perfil personal de Facebook y luego Facebook for Business. ¿Qué sería mejor, el de Facebook for Business por las herramientas que luego te va a dar o no? Ahí o sea, si es justo en Facebook, lo que vas a tener es un perfil personal para ti y luego vas a tener, una página de Facebook. Esa página de Facebook es realmente la que más vas a utilizar porque tiene muchas más herramientas. Y esa página de Facebook la puedes linkear también con tu perfil de Instagram. La puedes conectar. Y luego ¿vale? en Instagram, porque ayer estuve mirando y hay algunos perfiles de Instagram que tienen dentro como tienda. Sí, en Instagram tienes 3 tipos de perfiles. Tienes el perfil de Instagram normal, el perfil de Instagram Business para negocios y el perfil de Instagram Creator, que es como para influencers. Cada uno de ellos, la principal diferencia es que te da unas estadísticas más completas o menos completas de los posts y de tus seguidores. Para tener la tienda en Instagram, lo que tienes que hacer es conectar tu cuenta de Facebook a tu cuenta de Instagram, es decir, te metes en tu página de Facebook y conectas la cuenta de Instagram, que eso si no luego os puedo mandar un tutorial de cómo activarlo, que tardamos así menos, que lo tengo explicado por ahí en 2 minutos. Y una vez que lo tienes conectado, puedes subir a Facebook, primero lo subes a Facebook, puedes subir a Facebook tus productos con precio y una vez tienes ya los productos con precio en Facebook, automáticamente los tienes también en Instagram. Entonces, primero trabajas en Facebook. Cuando dices... Dime. Cuando dices con precio, hay un apartado que pone subir productos. ¿Es eso o significa hacer un post que No. vale. Pero no es hacer un post que ponga tu producto? Subir productos. Vale. Es la opción de subir productos. Esta mañana. Tú subes producto ahí y te va a decir el precio, te va a poner a lo mejor un link para dónde se compra, etcétera, etcétera. Una vez tienes los productos creados, cuando tú creas una publicación en Instagram, te va a dar la opción de etiquetar no solo a personas, sino etiquetar productos. Y puedes etiquetar productos. Okay. Y te lo va a conectar con los productos que tienes creados en Facebook. Antonio, Y otra pregunta. ¿Sí? Antonio, ¿por qué hay que ponerlo en Facebook y compartirlo ahí a Instagram y no al revés? Yo lo hago al revés, comparto todo en Instagram y lo tengo enlazado al Facebook. ¿Es lo mismo o hay alguna diferencia? Es lo mismo, lo que pasa es que al final Facebook es donde están metiendo siempre actualizaciones y todo lo nuevo. Entonces, en Facebook siempre vas a tener todo lo último. Y por así decirlo, Instagram lo han posicionado como la capa bonita de Facebook. Entonces, las opciones más completas, tanto para hacer anuncios como para subir posts, como para subir publicaciones, las vas a tener en Facebook. Y luego de ahí pasarás a Instagram. Yo, por ejemplo, uso Instagram mucho más que Facebook, pero al final Facebook lo uso para hacer anuncios. Vale. Y luego, Antonio. cuando vayas a explicar lo de las herramientas un poco, explicarás herramientas, o sea, a ver, porque claro, yo Instagram es súper básico lo que sé y Facebook igual. No sé manejarlas por dentro para saber, bueno, sacarle todo el partido a esas redes sociales. ¿Eso lo vas a explicar luego? Sí, puedo explicar cositas, sí. Un poco solo, aunque sea. Sí, yo te explico cosas ahora. Vale, más, que había otra pregunta por ahí. Y yo, Antonio, soy Sara. Con el business, la página de business de Facebook, a mí a veces cuando estoy administrando la página de la empresa, no la mía personal, hay veces que me sale en la configuración me sale esta y otras veces la otra. O sea, el formato de la página, hay veces que me deja hacer cosas con la de business Facebook y otra solo con la personal.
Entonces, sobre todo cuando voy a hacer Claro. algo con la tienda, sobre todo cuando voy a Ya, subir algún producto, voy a sí. hacer algo. Porque ahí, a ver, esto ya es mucho más técnico y más concreto, pero ahí al final lo que te pasa es que hay cosas que directamente vas a poder hacer en la página, pero cuando son cosas vas a hacerlo con tu perfil de administrador de la página. Entonces, seguramente tú tengas tu perfil como Sara, que sea la dueña de la página, y Eso habrá es, sí. opciones que solamente puedas hacer desde el perfil de Sara. Y eso me pasa a mí también. Y eso al final es como una capa más de seguridad. Es decir, tú puedes tener gente en tu página de Facebook, pero no tiene acceso a absolutamente todo. Por si queréis contratar a una persona de marketing o si queréis contratar a un becario o quien fuese, puede tener No, acceso a... estamos los dos solos, sí. Claro, justo. Entonces, eso ya lo podemos ver luego, si no, más en profundidad, pero básicamente hay acciones que vas a hacer desde tu página de Facebook y acciones que vas a hacer desde tu página como SAP. Claro, entonces estaba dudando entre eso. No sé si hacerlo siempre desde desde el business o no, porque no, porque no ¿Cuál es la la sé acción? manejar. ¿Cuál es la acción concreta que haces? Sobre todo cuando voy a editar la tienda, a subir algún producto o algo de eso. Si es Sí, solo para eso, en verdad te da igual. Si es solo para eso, en verdad te da igual, te debería Sí. dejar con las dos. Lo que sea, pasa es si que hay veces tienes... que me salta, me deja con las dos, pero eso es, unas Dime, veces dime. me salta esta y otras no. De eso, que unas veces me salta esta, me deja hacerlo con las dos, pero una vez me salta esta, no sé por qué razón, Eso es un poco y raro, ¿eh? Si tengo no, luego que mándame volver a pantallazos. cerrar y volver a entrar. Mándame si no pantallazos y lo miramos. Pero si Vale. no, en caso de duda, con la tuya personal deberías tener todas las opciones. Vale. Y otra cosa es, con lo de la tienda de Instagram, cuando estuve mirando, intentándolo hacer, me decía que lo tenían que como que aprobar, ¿no? Como Sí, mandar una solicitud o para poder linkearla con la de Facebook. sí. Y ahí, Y ahí me atasqué. en mi experiencia personal, si lo haces primero con Facebook y luego a Instagram, es más sencillo. Así lo tengo, vamos, de hecho lo de Instagram no lo tengo hecho, porque me quedé ahí. Vale, de todos modos, me voy a apuntar aquí que os voy a mandar un vídeo también de cómo configurar la tienda de Instagram, ¿vale? Vale. Y ahí lo vais a tener también paso a paso, que hay un montón de tutoriales. Por favor. Sí, yo os mando todo, es que son un montón de temas, ¿eh? En 4 días. Mucho. Sí. Comentaste que si tenemos web es mejor redireccionarlos a la web, ¿no? Sí, Que hacer una página en Instagram. Y, ¿no? depende de lo que estés anunciando, pero la respuesta rápida sí. Vale, pues sí, bueno, más o menos para mí que ahora estoy empezando, sí. Y luego respondiendo un poco no sé si es lo que le pasa a la chica de antes, sé de algún compañero artesano que hizo la tienda en Instagram y se la aceptaron enseguida, y a otros que no se la han aceptado, porque les ven su perfil y no les gusta Instagram y no se lo han, Sí, ¿sabes? sí, miran el producto, lo que vendes y Sí, si sí, les sí. parece bien, bien, y si no, pues no. Por eso te digo que, bueno, que nos puede pasar, ¿sabes? Que a la hora de hacerlo en Instagram te vean que o no tienes Digan que no. tráfico o no la tienes bonita el perfil y no te lo hacen. Sí, sí, ¿Sabes? también. Al final ahí también depende mucho, porque eso al final lo que pasa eso lo hacen bots, no lo hacen personas, ¿vale? Entonces, si un bot es un robot, ahí nos entendemos todos. Si el robot detecta que estás publicando a lo mejor cosas ofensivas o con colores muy chillones o que hace referencia a cosas que a Instagram no le gustan, puedes tener problemas. Yo tengo, por ejemplo, casos que conozco pues, de gente que hace cosas de cerámica a nivel de calaveras y todo como muy dark, muy oscuro. Y tienen problemas con eso. No porque estén haciendo nada malo, sino que a final de primeras, a bote pronto, es como, bueno, es que está vendiendo este. Y salta un poco la alarma. Pero, Antonio, una pregunta. Sí. Yo, por ejemplo, que tengo página web, no me haría falta hacer una tienda en Instagram. O sea, No, tú quédate con la... ¿Cómo? Que, digo, en tu caso, si te va bien con la página web, quédate con la página web, vamos a optimizar eso primero y luego ya, si en Instagram consigues comunidad y seguidores, ya meterás la tienda también en Instagram. Porque Pero yo si tengo Pinterest, entonces vale, vincular pues Pinterest con la página web y el Instagram y trabajar solo con eso. Pues eso es perfecto. De hecho, con Pinterest puedes poner ahí además en cada foto el enlace y ya lo pueden comprar en tu web.
Vale, porque es que como yo soy tan torpe con todo esto y me No, pierdo, vamos a pensar en las cosas más sencillas. Empieza con lo básico y cuando tengas eso controlado ya pensarás en más. Pero de momento con la web y con el Pinterest y luego el Instagram a nivel genérico te debería valer. vale, y el Instagram, así una pregunta básica ignorante, ¿yo puedo hacer un vídeo con mi teléfono? Sí, Pues a lo mejor que estoy haciendo una pieza en el taller y me hago como un vídeo así rapidito de una pieza con el teléfono y lo puedo enviar a Instagram directamente. sí, porque en Os, Instagram os- puedes tener, sí, puedes tener la aplicación del móvil de Instagram. Entonces puedes subir todo directamente con tu cámara del móvil. ya, pero no tiene por qué ser en directo. O puede No, ser tú también en puedes directo. las dos cosas. Puedes hacerlo en directo o tú lo puedes grabar, lo guardas y cuando te apetezca lo subes. Vale. Las dos cosas, sí. Bien. ¿Vale? Y en la página web también puedo poner vídeos, o sea, puedo Sí, meter lo que me dé la gana. sí, en la parte del blog, por ejemplo, puedes Es que poner yo ahí no vídeos tengo del blog. profesor. Yo en la Vale, página web no he hecho, es que esa página me la he hecho yo, o sea, he dirigido con una amiga que entiende de internet y de botones y de todo, y yo diciéndole, pues quiero esto, pues quiero que me lo pongas así, asao, o tal, o cual. Pero yo el blog no tengo. Entonces, sin tener blog, yo puedo poner en la página web, pues tengo pestañas, ¿no? Pues quiénes somos, pues el taller, pues tal y que cual. en Puedo ese tener caso, otro, sí. en ese caso, Isabel, lo que más te interesa es trabajar un vídeo bien grabado, bonito, y Sí, ese vídeo bien hecho, subirlo a la web y ya está, solo una vez. Y luego los vídeos un poco más de andar por casa del día a día, los subes solo a redes sociales, a que pueden Instagram, estar en porque solo voy a Pinterest, tener eso, eso es, y ya está. ¿vale? Y no hace falta tener ¿Vale? entonces un blog, o sea, con O poner sea, una estaría pestaña, bien, pero estaría bien tenerlo, pero vamos a empezar poco a poco. Si de momento tienes trabajo con lo otro, empieza con lo otro y luego ya meterás el blog, ¿vale? ¿vale? Pues así, eso lo Para voy ir a por... hacer así, sí. Sí, vamos paso a Hola, paso. hola, ¿me ¿Hola? oyes? Sí, Nada, yo solo quería hacer un pequeño remarque de lo que tú has dicho antes, que sobre todo que todas las publicaciones que no se olviden de enlazarlas pues a la web o sea, poner un enlace, ¿no? sí, justo al final, en todas las publicaciones o en todas las cosas que subamos, tiene que haber lo que se llama un call to action, una llamada a la acción. Es decir, dónde encuentro ese producto, dónde lo compro, cómo consigo más información, qué es ese producto. Y eso al final va a estar linkeado o a tu tienda de Instagram o a tu tienda de la página web o algún otro sitio. Justo. ¿Vale? Voy a explicaros rápidamente distintas herramientas para que nos dé tiempo y luego ya vamos también con dudas, ¿vale? Si no, además luego nos podemos quedar un rato más por si hay más preguntas. A ver, rápidamente, esta que os estaba comentando, que va a ser muy útil, que luego ya vosotros ir testeándola un poco por casa y si tenéis dudas concretas lo vemos, ¿vale? Que esta es el Creator Studio. Esto lo que nos va a permitir es publicar, o sea, no publicar posts, pero no para hoy, para que se suban otro día. Entonces, yo, por ejemplo, aquí puedo crear un post en mi página de Blast Design, donde ya puedo aquí subir fotos, lo que quiera, pongo aquí el texto y en vez de darle a compartir ahora, puedo darle aquí y digo que lo quiero poner otro día. Y entonces me sale un calendario y digo, esto quiero que se suba el miércoles que viene a las 5:42. Y cuando le doy aquí, se me automatiza y se me va a subir el post el miércoles que viene a las 5:42. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Puedes ir preparando de aquí en una tarde todas las fotos, todos los posts, tanto para Instagram como para Facebook, los vas metiendo aquí en el calendario y vas colocándote todas las publicaciones del mes. Y entonces, en un rato de 2 horas, 3 horas, tienes todo el contenido del mes y ya te olvidas de estar subiendo fotos, ¿vale? Al final, esta aplicación tiene dos botones principales aquí arriba, que uno es el icono de Facebook y otro es el icono de Instagram. Si estoy en el icono de Facebook, aquí lo que ponga va a ser para mi página de Facebook. Si estoy en el icono de Instagram, aquí lo que ponga de crear post va a ser para mi cuenta de Instagram, ¿vale? Y puedo programar aquí todos mis posts de Instagram. ¿Se entiende? También puedo subir vídeos, ¿vale? De Instagram TV.
para los que ya estáis un poco más avanzados. ¿Ok? ¿Conocíais esta herramienta? ¿La habéis utilizado algunos? No, porque cada vez que quería hacer algo me mandaba a Facebook y como Facebook tampoco lo uso. Vale. Otro consejo también, todas las herramientas y todo lo que podáis hacer con el ordenador, mejor, porque luego las versiones del móvil suelen ser muchísimo más simples y no tienen todas las funciones, ¿vale? Otra herramienta también muy buena, que es gratuita, que podemos utilizar para programar las publicaciones, es Later. Se escribe Later, ¿vale? Later.com. Esta otra de aquí, os voy a pasar ahora el enlace por el chat. Ya lo tenéis. Lo que nos va a permitir es un poco lo mismo. Tenemos un calendario, que es este de aquí, y vamos a poder ir colocando fotos en todo el calendario y se nos va a automatizar. Tiene plataforma de pago y tiene plataforma gratis. Si solamente tenéis una cuenta, lo podéis hacer de forma gratuita. Si ya queréis opciones más avanzadas o meter más cuentas, pues entonces hay que pagar, pero es muy barato. ¿Vale? Entonces, otra herramienta también que podéis explorar. Estas herramientas me interesa que las exploréis un poco para que veáis si realmente van a ser útiles para vuestro negocio y a algunos os van a servir más unas y a otros otras. ¿Ok? En esta, además, lo bueno del Later es que podemos programar no solo los posts, sino también, por ejemplo, las stories de Instagram y las podéis dejar ya automatizadas. ¿Vale? Más puntos importantes. Vale, a ver, aquí hay herramientas que algunas son más básicas y otras más avanzadas, porque al final en el taller tenemos gente de ambos sectores. Entonces, si ves que una herramienta es demasiado avanzada y no es para ti todavía, no te preocupes, porque a lo mejor a otros sí que le va a servir, ¿vale? Aquí tengo otra herramienta súper interesante, también gratis, que se llama Hotjar, que es esta de aquí. Os lo voy a compartir en el chat. ¿Vale? ¿Qué es esta herramienta de Hotjar? Esto al final lo que hace es para traquear, para ver cómo entran tus visitantes a la página web. Entonces lo que hace es grabarme, a ver si tenemos aquí vídeo, un segundo. A ver, un segundito. Vale, aquí lo vamos a ver. ¿Veis esta foto? Lo que hace es, me graba todas las visitas y aquí me dice, por ejemplo, han entrado 4.700 personas a tu página web y me está poniendo dónde hacen clic, qué es lo que más están viendo, qué es lo que más les interesa. Me está poniendo también cómo se mueven en la página web. Me está poniendo los mapas de calor, es decir, en qué parte se quedan más tiempo, qué parte es la que menos ven. Y todo esto además es gratuito. Y luego además podemos ver el recording, la grabación de cómo entran esas personas. Es decir, yo puedo ver, todas estas líneas que veis aquí es cómo mueve esa persona el ratón en su página web, hacia dónde hace clic, en qué sitios pasa más tiempo, qué es lo que se lee, qué es lo que no se lee. Y al final esto me puede dar muchísima información para ver qué producto es el más interesante en mi página web, qué es lo que más está gustando a la gente y luego también ver cómo optimizar la página web. A lo mejor hay gente que llega a una página y siempre que llegan a esa página casualmente se van. A lo mejor es que hay algo malo en esa página o algo está pasando. O a lo mejor hay otra página que nadie está haciendo clic. Vamos a intentar descubrir por qué nadie está haciendo clic. Nosotros, por ejemplo, en la empresa y con un montón de clientes, mensualmente o cada 2 meses, analizamos con Hotjar todos los mapas de calor y todo lo que ha sucedido en la web durante esos meses, para ver cómo la podemos ir optimizando. ¿Vale? A ver, más cosas así que os puedo contar. Os hace también un registro de dónde son esos visitantes, cuántas páginas se están viendo, si se están conectando desde Google Chrome, desde Google X, desde un ordenador, desde un teléfono móvil, y os da un montón de información de quién es tu cliente o quién está viendo tu página web. Si tu página web te das cuenta de que la ve mucha gente en Estados Unidos, a lo mejor es porque tu producto es interesante en Estados Unidos y te tienes que plantear el hecho de envíos internacionales o el hecho de hacer alguna campaña para Estados Unidos. ¿Vale? Otra herramienta también muy interesante que podéis trabajar y que tenéis 3 mapas de forma gratuita. 3 mapas significan 3 páginas, o sea, 3 pestañas de tu página web que podéis poner la grabación y que podéis poner un poco pues todo eso, ¿no? De oye, pues, ¿dónde están haciendo clic? ¿Dónde no están haciendo clic? ¿Qué es lo que más interesa? ¿Qué es lo que menos? ¿Vale? Otra herramienta también muy interesante. Más herramientas que os quiero comentar. Vale, para los que luego os cuesta mucho la parte de diseño gráfico, de crear los posts, etcétera, etcétera, y de crear como los flyers, los banners, las promociones
y demás. Banner Snack. Esta también es súper útil. Os la pongo en el chat. Vale. Banner Snack, que también es gratuita, lo que hace es, me ayuda a diseñar. Entonces es como una especie de Photoshop, pero mucho más sencillo, donde yo puedo hacerme como todos los flyers de mi producto, para lanzar posts, para hacer promociones, para poner aquí el precio, para hacer flyers de eventos, flyers de cursos que vaya a lanzar, flyers de nuevos productos que lance al mercado, ¿vale? Y ya me lo exporta directamente en todos los formatos, para todas las redes sociales, pues en el tamaño perfecto para Facebook, el tamaño perfecto para Instagram, para que no se me recorte la imagen, etcétera, etcétera. Y tiene además un montón de plantillas que podemos utilizar. Os voy a enseñar aquí. Tiene un montón de plantillas que podéis ver por aquí y vosotros simplemente cambiáis el texto. Entonces eso os puede ayudar también muchísimo a crear todos los banners y anuncios para vuestras redes sociales. ¿Vale? Tenéis de todo. ¿Vale? Por ejemplo, me meto en e-commerce y esto es gratuito además, ¿vale? Tiene versión gratuita. Pues aquí podéis poner que, oye, que tenéis una oferta del 40%, o que estáis en rebajas, o que estáis vendiendo esta nueva silla, este producto, etcétera, etcétera, ¿vale? Y lo podéis utilizar para hacer todos los flyers, todas las promociones, todas las ofertas y editar también todas vuestras fotos. Es como un mini Photoshop gratis. ¿Se entiende? ¿Puedo usar mis fotos entonces, Antonio? Sí, 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 sí. Tú aquí metes lo tuyo y aparte puedes utilizar plantillas. Y luego le puedes meter texto encima, cambiar los números, el color, etcétera. Y ya además te lo puedes guardar como y sacártelo en el formato perfecto para Instagram Stories, formato perfecto para Twitter, para Facebook, para Google. Entonces es una combinación entre las plantillas más las fotos que tú le metas. A lo mejor te gusta este diseño, pero te gusta este diseño en vez de azul en rojo y en lugar del móvil tú pones aquí una lámpara y luego cambias el texto. Eso sí lo puedes hacer. ¿Vale? Luego, también te puedes hacer plantillas con las almohadillas y con tu enlace a tu web o cosas así, ¿no? No sé si me... Con los hashtags dices y tal, Eso, ¿no? hashtags, coño. Sí. Sí. Eso mi pregunta es si tú recomiendas poner hashtags y historias de estas. Sí, sí que recomiendo las historias esas. Los hashtags son importantes, me lo apunto. Vamos a acabar herramientas y luego vamos a los hashtags, ¿vale? Eso me lo he apuntado. Vale. Una manera de sacarle más partido, ¿no? a tu publicación. Intentar llegar a... Es que yo lo del hashtag, la verdad que no... Bueno, eso, que es que me fallan las herramientas. Y sacarle Vale, partido a la propia... Luego hablamos de los hashtags, no os preocupéis y os lo explico, ¿vale? Ok. Vale, vamos a ver más herramientas interesantes. Después tengo por aquí Unsplash. Esta a mí me encanta, yo esta la uso un montón. Os la voy a compartir. La tenéis en el chat. Vale, Unsplash es una colección de fotos libres de derechos que vosotros os podéis descargar y utilizar. Lo único que está en inglés, entonces lo que busquéis tiene que ser también en inglés. Pero si yo, por ejemplo, pongo aquí handmade, que es hecho a mano, puedo tener un montón de fotos, ¿vale? Incluso de talleres, etcétera, etcétera. A lo mejor me gusta esta foto porque la quiero utilizar para poner encima un rótulo, o poner que estoy haciendo un curso de torno, o poner lo que a mí me apetezca. Le doy directamente al botón este de descargar y se me baja automáticamente en alta calidad en mi ordenador, sin tener que registrarme ni nada. Y son fotos que puedo utilizar también para fines comerciales sin problemas de derechos de imagen. ¿Vale? Claro, ¿Tenéis... nosotros, Antonio, perdona, por ejemplo, en nuestro caso, para meter fotos de ejemplos dentro de los marcos, de aquí nos las podríamos descargar, porque es que estábamos buscando, sí, claro. de hecho algo parecido a esto y no sabíamos dónde buscar muy bien. Justo, dime qué cosas soléis poner en los marcos. Depende mucho. De momento el logotipo. Bueno, mira, tenéis nuestro. retratos. Por Sí, ejemplo, retratos o el logotipo. Ahora mismo en todos está el logotipo nuestro. Claro, pues podéis poner, por ejemplo, paisajes. Entonces buscas aquí landscape, tenéis muchísimo de paisaje y te puedes bajar estas fotos para meterle marco. Claro, porque lo hablamos el otro día mirando todo esto, decir que nos faltaba eso para lo que decir de darle un sentido al producto.
ponerle una foto. Claro. Justo, pues ahí sí, o sea, de hecho en vuestro caso sí que va a ser bueno el ejercicio de definir el tipo de cliente que tenéis. Yo, por ejemplo, yo Marcos no uso mucho, pero álbumes sí. Yo después de cada viaje siempre me hago también un álbum físico. Entonces, a lo mejor un cliente que vosotros podéis tener es esa persona que viaja y luego le gusta hacer fotos de paisaje, fotógrafos, Claro, de eso o hablábamos. personas que le gustan tener datos. Claro. Para Entonces, enfocarlo hacia el cliente. eso es. Entonces, a lo mejor ahí puedes definir 2 o 3 tipos de usuario y luego en tu Instagram y en tus publicaciones tienes Marcos con fotos de paisaje, Marcos con fotos de retrato y Marcos con foto de amigos. Claro, sí. Es que esta herramienta es genial para eso. Y ahí, aquí os podéis bajar todas, además os van a salir todas ya en alta calidad, con muchísima definición. Vale, qué y guay. sin problemas, de luego, derechos de autor, ¿vale? Gracias. Me gustaría añadir también que hay 2 páginas que sí que, iguales que esta, que sí que tienen versión española, que son Pixabay y Pexels. Sí, y es lo mismo. Pixabay y Pixels son también muy buenas. Pues bueno, si a alguien le cuesta un poco la traducción del inglés al español, creo que ahí te la hace automáticamente. Yo uso mucho Pexels también, sí, para vídeo. Pero las voy a pasar. Es que tampoco quiero, porque hay 10.000 herramientas, entonces luego se me pierden. Claro. Pero sí, estas os las voy a pasar también. La cosa es que al menos una me la uséis, que luego son muchas cosas de golpe. Y en la herramienta que comentaste la anterior, la de las plantillas, creo que era Bannersnap, yo creo que es una herramienta muy interesante, pero igual no habría que sobresaturarla, sino de hacer como una pequeña selección de 3 o 4 plantillas que les gusten mucho, porque si al final si cada día pones una nueva, eso va a ser un popurrí de plantillas y ahora vamos a ver, la eso esencia es. de la marca. Ahora vamos a entrar ahí en ejemplos de perfiles de Instagram y vais a ver que todos tienen siempre el mismo estilo y que está muy marcado y muy definido. Que tenemos que ir también enfocándonos a que se os reconozca por esos colores, por ese tipo de tipografía que utilizáis, por ese tipo de filtros en las fotos, etcétera, etcétera. ¿Puedes nombrar alguna de este estilo de vídeos? Por ahí. Pexel. Esta para vídeos de stock gratuitos. La tenéis aquí también, ¿Vídeos de ¿vale? qué, Antonio? Vídeo de stock, que eso significa que son vídeos, pues por así decirlo, libres de derechos, que tú puedes utilizar para fines comerciales. O vídeos que tú puedes comprar para fines comerciales. En este caso en concreto son gratis. Okay. Entonces, imagínate que tú quieres hacer algo para un público gaming. Pues tú aquí puedes buscar vídeos que te puedes descargar de gente jugando a videojuegos. ¿Sabes? Claro. ¿Vale? La típica foto de gente jugando. Otra súper interesante, FreePic. Un poco de la mano de Bannerstack para temas de diseño gráfico. Esta además creo que también esta la tenéis también en español. Y aquí al final podéis descargaros, por ejemplo, plantillas para Instagram. Podéis descargaros plantillas para hacer vuestros dossiers en PDF cuando os piden una presentación, cuando os piden vuestro portfolio. ¿Ok? Imagínate que queréis una presentación en PowerPoint o una presentación para vosotros editar. Vale, vamos a ver. Esto tiene versión gratis y versión de pago, ¿vale? Si tiene una corona, significa que esas son de pago, pero tenéis muchas sin corona. Entonces, de aquí os podéis bajar, pues mira, por ejemplo, esta plantilla que tiene estas diapositivas, que luego vosotros podéis cambiar las imágenes y editar los textos, si os gusta este estilo. Podéis también descargaros de aquí plantillas de Instagram. Si pongo Instagram, yo la tengo en inglés, pero está en español. Instagram plantillas. A lo mejor aquí podéis definir un poco vuestro estilo. A lo mejor a alguno le gustaría jugar con este tipo de colores pastel y podemos empezar a trabajar sobre estas plantillas, ya modificarlas a vuestro gusto y crear ese estilo personal que al final os defina. Entonces, como decía también por ahí Jorge, no es idea de que cada vez utilicemos un color, un estilo distinto, sino que cojamos algo que nos interesa y siempre sea lo mismo para al final que el cliente también se acostumbre y que el cliente vea una publicación tuya y sepa directamente que es tuya, aunque no esté viendo tu nombre de usuario. ¿Vale? Pero aquí os podéis también bajar un montón de plantillas para redes sociales de forma gratuita, que esto os puede también salvar muchas horas. Y una pregunta. ¿Perdona?
Una pregunta, estas plantillas y las fotografías estas de Unsplash normalmente ponen como al ser gratuitas, pues que tú lo único que tienes que hacer es mencionar al autor. ¿Esto hasta qué punto puede ser restrictivo si no lo mencionas o tal? Porque yo, por ejemplo, lo he usado siempre para los estudios y como eso no va nunca para venta ni nada, pues he cogido imágenes con derechos, sin derechos y sin tener ningún tipo de problema. Pero si de aquí vas a vender, ¿qué problemas puedes encontrar o ese tipo de cosas que puede ser interesante? Ahí al final, por ejemplo, lo que hacen algunos es que si utilizamos estas fotos para mi página web, cuando tú te la descargas tienes el nombre del autor y luego puedes hacer una pestaña en tu página web en pequeñito abajo del todo donde hables de derechos de autor y ahí menciones a todos los fotógrafos. Con eso ya estarías salvado. Pero de todos modos, justo con estas plantillas y hoy en día tal y como está el mercado y el sector en el que se están moviendo, nadie va a tener problemas de ningún tipo, sin ningún problema. Vas a tener problemas si utilizas fotos con marcas de agua que no hayas pagado o le quitas la marca de agua a una foto que no has pagado. Ahí sí. Pero vamos. Hablas de derechos de autor de ponerlo en la página web, pero cuando haces una publicación pues tipo flyer o tipo tal, usando una imagen de esta, abajo en el texto tienes que nombrarles o no hace falta. Si coges de estas páginas no es necesario, ¿no? Lo ideal sería mencionarle abajo del todo, poner algo así como foto, 2 puntos, fulanito Pérez. Vale. Pero además te puede ir bien porque si lo pones, ¿no? Le puede salir a alguien y lo puede compartir. Claro, si luego además le encontráis a esa persona en redes sociales, que ese fotógrafo, podéis incluso hablar con él y decir, joder, me encanta muchísimo tu estilo. A lo mejor os puede hasta hacer un paquete de fotos perfectas a lo que estáis vosotros buscando, o incluso os pueden salir ahí amigos, colaboraciones y de todo. Pero vamos, que en principio con estas páginas en concreto no vais a tener ningún problema de derechos de autor. ¿Vale? Me voy a hacer algún vídeo animado. Para vídeos animados sí que hay alguna plataforma, ahora mismo no recuerdo, pero yo tenía algunas apuntadas. Os lo puedo buscar también. Me lo voy a apuntar y os voy a pasar 3 o 4, porque eso ya es un poco más avanzado, entonces no creo que todos las vayan a utilizar, pero me lo apunto también. Animar vídeos. Vale, más herramientas que os pueden servir. Vale, para la parte de la newsletter, os he seleccionado, hay muchas, ¿vale? Pero yo lo he simplificado a 2. Que una es MailChimp, que es gratuita, y otra es ActiveCampaign, que es de pago. Entonces, esto al final son Antonio, herramientas. disculpa, Antonio, con el tema de envíos a masivos hay una plataforma que, por ejemplo, es la que usamos nosotros, a ver tu opinión, que tiene la ventaja de que es todo en español, que es MailRelay. ¿Cuál es, perdón? MailRelay. MailRelay. No la conozco. Pues sí, esa bueno, es todo en estas son español, entonces también, lo bueno, ajá. Es que yo tengo el ordenador en inglés, entonces por eso mucho me sale también ahí a veces. MailChimp también, MailChimp sale en inglés prácticamente todo, entonces eso dificulta un poquito a veces si no tienes unos conocimientos de inglés un poco más, claro, que sean básicos, ¿no? Entonces el tener una plataforma que tenga todo en castellano a lo mejor tiene algunas prestaciones que no nos han hablado bien y de hecho nosotros en la asociación es la que usamos, aunque tenemos... Pues sí, también funciona. Entonces si puedes compartir incluso ahí un poco el enlace, pues así lo tiene también la gente. ¿Vale? Sí, lo pongo ahora en el chat. Es una de las cosas que vamos a hacer, un tutorial para poder manejar esta plataforma en los próximos días. Porque nos parece interesante, claro, de cara a la Feria de Artesanía, que la gente ya pueda coger datos de sus clientes en la feria, si se da el caso, ya que por lo menos de los que estáis ahí en el curso, que hemos aprendido que creo que es importante coger esos datos en una feria, porque eso es oro molido. Luego ya puedes estar vendiendo incluso antes de haber empezado la feria, ¿no? Eso es, sí, justo. Vale, rápidamente para explicaros estas 2, que hay muchas más, pero a mí son las que más me gustan y las que yo puedo recomendar. Sí que es verdad que a lo mejor alguno tiene el problema del inglés, ¿vale? Pero si no hay Susana también, pues podrá luego al final de esta sesión hablar de los próximos cursos y le dejáis ahí información. Pero a mí las que me gustan son MailChimp, que es gratuita hasta 2.000 contactos, que en el 90% de los que estáis aquí creo que ninguno tiene más de 2.000 correos electrónicos, al menos 2.000 correos electrónicos útiles, porque aquí sí que hago una coletilla y es que
no interesa recolectar correos electrónicos por recolectar, porque en cualquier plataforma te cobran por correo electrónico. Es decir, cuanto más correo electrónico tienes, más caro te va a salir. Entonces, lo que se hace también mucho es cada X meses filtrar y ver a las estadísticas qué gente está abriendo los correos electrónicos y qué gente no, y los que no estén abriendo, pues a lo mejor te sale más rentable quitarles de la lista para pagar menos de plataforma, ¿vale? Pero bueno, MailChimp es gratuita hasta 2.000 correos electrónicos y te permite mandar newsletters todos los meses sin ningún problema y te permite también hacer algún email automatizado, es decir, que a lo mejor pongas en tu página web que dejen el correo y que les llegue el primer correo de forma automática con un bienvenido a mi taller de cerámica y un pequeño texto que tú puedas crear y puedes tener plantillas, etcétera, etcétera, y la verdad que funciona bastante bien. Si ya estáis en un punto más avanzado y necesitáis algo más profesional, yo la que más recomiendo es esta de aquí, que es ActiveCampaign, ¿vale? Pero voy a poneros también los links de estas dos para que lo tengáis ahí claro. Estoy poniéndolo en el chat. ¿Vale? ActiveCampaign nos vale para un montón de cosas, pero a efectos prácticos y para vosotros nos vale tanto para mandar correos electrónicos como para hacer automatizaciones de marketing, que esto ya es mucho más avanzado, pero como sé que hay gente que ya está vendiendo bastante, también lo tengo que decir. Entonces, ¿qué significan las automatizaciones de marketing? Pues os lo voy a explicar aquí rápidamente. Podéis hacer embudos de este tipo. Imaginaos que vosotros tenéis un cliente que se registra en la newsletter. Ok, paso 1. Y luego, de forma automática, le llega el correo 1. Y luego, si el correo 1 lo abre, le llega el correo 2. Si hemos detectado que el correo 1 no lo abre, entonces esperamos a que lo abra. Cuando lo abra, le llega el correo 2. ¿Vale? Entonces, aquí ya podemos ir definiendo cosas muy puntuales. Si luego en el correo 2 estamos vendiendo y compra, esa persona la tenemos traqueada con que ha comprado. Entonces, a lo mejor dejamos de enviarle correos de venta y le mandamos otro tipo de correos. Si con el correo 2 no compra, le mandamos al correo 3. Y os podéis ir haciendo todos los embudos y todo esto en automático. Y podéis tener toda la secuencia con todos los correos y todas las acciones en automático. ¿Vale? Para que veáis un ejemplo, ¿vale? Para que veáis un ejemplo, al final vais a crear, o podríais crear algunos. Esto es solo para los sistemas avanzados, ¿eh? Si no, ni caso. Ejemplos de este tipo, son como condicionales, como si programáis a nivel informático. Yo le pongo una condición, si la cumple, hago esto, si no la cumple, hago lo otro. Si esta condición la cumple, hago esto, hago lo otro, hago esto, hago lo otro. Y ahí podéis decir, ok, no me ha comprado en 20 correos. Pues el correo número 21 es que le hago una oferta. Si a partir de la oferta me compra, le quito. Si con la oferta tampoco me ha comprado, le hago una segunda oferta o le pongo otro producto. Y podéis crearos ahí también todos los embudos de marketing de forma automática, ¿vale? Pero esta herramienta es más avanzada, ¿vale? Más cosas importantes. Vale. Y luego, también aquí, herramientas para crearos páginas web. Y en este caso, e-commerce. Que yo os he seleccionado aquí varias, ¿vale? Yo os he seleccionado estas que son las que a mí más me gustan, o las que más me convencen para muchos de vosotros. Está Shopify, que es bastante sencillita de usar. Está WooCommerce, que también es muy escalable y podéis hacer cosas también a más volumen. Está Wix, que a lo mejor muchos la conocéis, que es bastante fácil y podéis haceros la página web vosotros de forma propia. Está WordPress, obviamente, que es un clásico, pero a lo mejor es un poco más complicado para alguno de vosotros. Luego también está Squarespace, que es de hecho la que yo utilizo para muchos temas, que nos podemos descargar plantillas y hacerlo también de forma bastante fácil, todo lo que es el diseño y la creación de páginas web con Squarespace. Os la voy a poner también por aquí. ¿Vale? Por si alguien todavía no tiene página web, pues aquí esto funciona básicamente con plantillas. Podemos ir seleccionando las plantillas que más nos gusten, cambiar las fotos, cambiar los textos, sin necesidad de programar como tal o de escribir código de programación, ¿vale? Podemos cambiar los colores y es todo muy sencillo, ¿vale? Preguntas, dudas, hasta aquí. ¿Qué más herramientas necesitáis? ¿Alguna os parece interesante? ¿Ninguna? ¿Alguna la conocíais?
¿Puedes poner otra vez la imagen donde se veían 4 o 5 sitios para hacer las páginas web? Es que Sí. no me da tiempo a copiarlo. Vale, aquí tenéis varias. Las que más puedo destacar son Shopify, PrestaShop está bien también, WooCommerce también, Vitex está bien, pero es un poco más caro a lo mejor para vosotros, Magento está bien, pero es un poco complicada, Wix la podéis probar, pero antes que irme a Wix yo me iría a Squarespace. Entre Wix y Squarespace es mucho mejor Squarespace porque posiciona muchísimo mejor en Google y el precio al final es el mismo, más o menos. ¿En qué crees que nos deberíamos fijar más a la hora de elegir una u otra? Vale, pues aquí hay varios factores que implican. El primero es, ¿lo vas a hacer tú o lo vas a subcontratar? Ese primer punto. Si lo vas a hacer tú, olvídate ya de, imagino, a no ser que seas programador, de las que tengan programación. Otro punto importante es que os dé autonomía, es decir, no me vale tampoco que hayáis delegado la página web y luego no seáis capaces de subir una publicación nueva o de cambiar el precio a un producto, porque eso es un follón, si tenemos que estar dependiendo de terceros. Entonces, para ese caso en concreto, yo recomiendo mucho Squarespace o Wix, porque al final, vosotros que todavía tenéis una página web relativamente sencilla, que son solo imágenes, textos y productos, y no necesitáis meter unos vídeos súper increíbles animados, animaciones de que se muevan las páginas, etcétera, etcétera, os va a dar suficiente con este tipo de plataformas, os va a ser suficiente y además vais a tener la autonomía de vosotros mismos, meter un producto nuevo sin necesidad de llamar a un programador, meter un artículo nuevo en el blog, cambiar un punto, subir un curso que estéis realizando, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenéis que mirar es la autonomía. Lo que tenéis que mirar también es el posicionamiento que os da la página web en Google, que se puedan ajustar un poco lo que son los parámetros de SEO. Bueno, el precio, que al final el precio varía mucho, pero básicamente vais a estar siempre entre los 10 y los 40 euros al mes. Tenéis cosas más baratas si os metéis un poquito más a programación o a un WordPress y tal, pero podéis tener a lo mejor más problemas si no lo dejáis todo bien finiquitado, porque podéis tener problemas también de seguridad. Entonces, la seguridad también es importante. Hay veces que merece la pena pagar para que no os hackeen la web, que también ha pasado en muchas ocasiones. Ay, perdona. Antonio, pregunta a Pili Buesa, que creo que no debe tener audio. ¿Hay algún programa gratis para poder hacer algún vídeo animado tipo Doodle? Sí, me lo he apuntado. Lo voy a buscar perdón. y os lo voy a pasar luego también, Vale. porque tenía yo ahí una página con cosas. Respecto a lo de los tipos de plataformas para las web, ¿en todas ellas se puede hacer lo del carrito de la compra? Si no, Todas las que tengan versión de e-commerce, sí. En todas estas, sí. Vale. Yo es que tengo un dilema porque hace años intenté crear una página web y claro, no estaban todavía estas plataformas y pues era prácticamente todo con programación y me volví absolutamente loco y lo acabé tirando por la borda ese proyecto. Hoy en día que están estas plantillas y estas páginas que te ofrecen todo este tipo de facilidades, ¿en qué nos deberíamos fijar a la hora de si hacerlo nosotros o mandarlo a alguien? Yo, por ejemplo, me manejo un poco con el ordenador y alguna vez he trabajado con alguna plantilla de estas y no lleva mucho. Al final es colocas las fotos, eliges los parámetros y el tema del SEO sí que se me escapa un poco bastante, pero ¿en qué deberíamos fijarnos a la hora de o hacerlo nosotros o mandarlo a un profesional? ¿Qué beneficios nos da? Sí, ahí al final es un ejercicio bastante tonto y bastante sencillo que vais a entender a la primera, pero que luego ninguno hacéis, ¿vale? Entonces, aquí siempre tenéis dos opciones. Contrato profesional. Opción 1, ¿vale? Opción 2, lo hago yo, ¿vale? Entonces, imagínate que contratas un profesional y te cobra 500 euros por hacerte la página web, ¿vale? O imagínate que lo haces tú y tú tardas 3 semanas en hacer la página web, ¿vale? Entonces, aquí la primera pregunta es, ¿qué es más barato, 500 euros o 3 semanas de trabajo tuya? En alguno de los casos, a lo mejor te interesa esas 3 semanas y en otro de los casos vas a decir, es que como yo pare 3 semanas o esté 3 semanas detrás de esto y encima lo hago mal, son más de 500 euros, porque yo en 3 semanas facturo más de 500 euros. ¿Vale? Primera reflexión. Segunda reflexión, obviamente,
que a lo mejor para ti, que te manejas mejor con el ordenador, son 3 semanas, pero es que a lo mejor para otras personas que estén aquí en el grupo se podrían tirar 6 semanas, 2 meses para hacer la página web en condiciones con todo el diseño gráfico y todas las fotos, ¿sabes? Luego, aquí hay otro punto importante. Ya no es solo poner las fotos y demás, sino que dentro de la página web tenemos 2 partes. La parte como más estratégica y storytelling, es decir, qué pongo en la web, cuáles son los mensajes, cuáles son las fotos que realmente están funcionando, y luego la parte, por así decirlo, de ejecución. Entonces, en muchos casos, incluso puedes contratar solo una parte, y tú puedes contratar a un estudio para que te haga lo que es la estrategia, por así decirlo, las plantillas o los textos y mensajes que tú deberías poner en tu web para vender tu producto, y tú te encargas de la ejecución. O contratar los 2. También depende de hasta qué nivel estés hasta arriba. Y sobre todo, valorar tu tiempo. Es decir, yo hay cosas que delego porque me salen más baratas, que podría hacer yo, pero me sale más barato delegarlo y pagar 500 euros que perder una semana de mi tiempo, porque en una semana genero más de 500 euros. Sí, sirve de experiencia. Una hermana mía que está en Inglaterra ha hecho esto y se metió ahí a hacer la web y eso sabiendo y todo el programa y todo. Y a conclusión ha sido, hubiera sido mejor que me lo hubieran hecho. Pagarlo porque se ha quedado mucho tiempo sin poder producir, que es lo que realmente le gusta. Y una pregunta que me surge y creo que hay bastante reticencia en algunos casos de artesanos, de que a veces nos cuesta esto, como tú hablas, de ofertas o de detalles con los clientes y tal. Es una de las formas que se utiliza mucho en marketing ahora para poder conseguir y fidelizar clientes. ¿Tú lo ves que eso es así positivo? Yo por mi parte veo que sí, ya digo, yo como ejemplo puntual dije una lista de difusión por WhatsApp y en un momento dado dije que, bueno, pues les mandé un que tenía una feria y que si me decían una frase clave, una contraseña, que era en este caso, pues era el vidrio me da luz, una tontería. Pues si venían al stand y me compraban algo, yo tenía un detalle con ellos y con esa frase. Fue muy divertido porque venía uno, ay, pues a mí se me ha olvidado, pero bueno, pues busca, que si no, no hay nada. Entonces, bueno, pues se crea también un vínculo entre el cliente, se ve que está como favorecido en torno a otros y bueno, pues a mí me funcionó bien. Pero sí que sé que hay gente artesanos que dice, no, es que como lo mío está hecho a mano, yo no hago rebajas, yo no hago descuentos, yo no tengo detalles. ¿Eso es perjudicial? Es mejor, era un poco conocer tu opinión, Antonio. Vale. Yo, bueno, yo creo que la respuesta, desde mi punto de vista y al final de haber trabajado con cientos de empresas ya, es que es súper positivo, es muy bueno. Pero sí que es verdad que hay veces que cuando estás metido mucho en tu nicho y en tu foco, te olvidas un poco de lo demás y pierdes como esa visión global, porque estás todo el día en el taller y no sabes realmente lo que está pasando en tu entorno. Y por eso también te puedes quedar obsoleto. Yo creo que hoy en día hay 10.000 opciones para comprar de todo. Yo si ahora mismo quiero comprar un producto industrial, tengo 10.000 opciones, pero es que si quiero comprar un producto artesanal, tengo otras 10.000. Y además, ahora tenéis un problema / oportunidad de que yo te puedo comprar a ti, que puedes estar en Aragón, o le puedo comprar a fulanito que está en Chiapas, en México, haciendo artesanía en México, o en Ecuador, o en Estados Unidos, o en Inglaterra. Entonces, claro, me cuesta lo mismo. ¿Qué pago? ¿5 euros más de envío? ¿10 euros más de envío? Vale, pero entonces a lo mejor me interesa más comprar a lo suyo porque lo suyo me interesa más. Entonces, si vamos a competir por producto, vamos a competir también por precio, al final hay otra cosa que también podemos competir, que es competir por la relación que tú tienes, por esa cercanía o por esa persona. Al final es una relación persona y persona y hay gente que te comprará a ti, Susana, por esos detalles que tienes, porque al final se sienten conectados contigo y no se plantean ni siquiera buscar otros porque están felices contigo y les tienes contentos. Y como bien comentaba el otro día, es mucho más fácil hacer acciones y dedicar horas a que tus clientes estén contentos para que dedicar horas a conseguir clientes nuevos. No sé si alguien está hablando. No, era yo, perdona, que es que estoy aquí activando y desactivando el micro sin querer. Ah, vale, nada, perdona. Sí, a mí me queda claro y es verdad que una de las cualidades yo creo que tenemos es que creamos vínculo con el cliente, o debiera ser así, que esa es la diferencia con tener. Entonces, esa es una forma de hacerlo, a mi modo de ver, personal. Justo. Y voy a aprovechar también ahora para linkear esa pregunta que has hecho, Susana, con esta parte de aquí, que me interesa mucho, que es la experiencia de unboxing. Antes de que me preguntéis qué es unboxing, que algunos a lo mejor no lo conocéis,
¿puedo hacerte una pregunta en relación con la web antes de pasar a otro tema? Sí, dime. Sí, con el tema de la página web, yo sí que nosotros la hemos hecho entera nosotros, con mucho tiempo de esfuerzo, pero creo que también nos ha servido para saber lo que queríamos poner. Pero claro, es cierto que con este curso estamos un poco reflexionando y pensando en rehacer muchas cosas, ¿no? No sé si la herramienta que has hablado de Hotjar.com, para poder ver qué páginas realmente son las que están teniendo visitas y cuáles no, cuáles realmente, para no perder tráfico, porque si de repente unas páginas que sí que tenían, porque a nosotros comprar hay muy pocas, o sea, vendemos muy poco por internet, también tenemos muy pocos productos, pero sí que nos llegan, digamos, emails o consultas de teléfono que han accedido y que han llegado, pero no sé a qué página, a qué parte de la web han llegado. Eso con esa herramienta es fácil ver dónde está llegando, por dónde está llegando la gente. Google Analytics lo he intentado alguna vez, pero me resulta muy difícil entenderla también. Google Analytics te va a dar bastante más cosas que Hotjar. Vale. Pero con Hotjar sí que vas a conseguir encontrar. Google Analytics es otra herramienta, os la dejo también por aquí si queréis, para analizar las visitas de tu web. ¿Sabes dónde tienes alojada la página? ¿Sabes en qué servidor está o dónde la tenéis hecha? En Dina Hosting. En Dina Hosting. ¿Y cómo la habéis hecho? ¿Con un WordPress o qué la habéis hecho? WordPress, sí, WordPress. Vale, y dentro de WordPress tienes activado el módulo de analítica de WordPress. Sí que me llega, sí que me llegan los resultados, pero no sé interpretarlos mucho. Vale, claro, a ver, es que ahí hay dos cosas. Uno, que te llegan los resultados y dos, interpretarlos. Por ejemplo, bueno, yo no sé en qué página web estoy ahora metido, porque yo tengo un montón. Vale, ya sé en cuál estoy. Por ejemplo, aquí en la parte de comportamiento... Hay una que es que te salen unas gráficas ahí que te van sacando unas líneas y cómo te van llevando, pero Sí, esta. Es francamente... Esta, el flow. Sí, espérate. Esta de aquí, ¿no? Sí, esa. Claro. Pues es francamente difícil interpretarla. A ver, al final es acostumbrarte, ¿vale? Aquí al final lo que te explica en estas páginas es a qué página han accedido primero. Por ejemplo, aquí han accedido muchos a la página de Online Course porque estamos promocionando un curso online. Luego, ¿qué es lo que han hecho? Algunos directamente de Online Course se han ido, han visto el Online Course, o lo han comprado o no y se han ido, pero otros a lo mejor sí que han pasado a otro punto. Por ejemplo, en este caso han pasado al checkout, a la página de compras. Entonces, yo aquí puedo ver que de 39 que entraron en el curso, 7 han llegado hasta la página de compras. A los otros no les ha interesado, pero bueno, es un buen porcentaje. Eso significa que casi, sí, es un buen porcentaje. Casi un 25%, 20% ha llegado a la página del checkout. Aquí puedo ver que los que entran a inicio, después van a servicios, o a quiénes somos, o a Online Course. Después de ir a servicios, van a esta parte de aquí. Después van a esta. Y aquí al final lo que te dice el gráfico es cuánta gente sigue para adelante y cuánta gente se va en cada punto. ¿Vale? Entonces, si alguna de las páginas o de las pestañas de mi página web, por ejemplo, no ha tenido tráfico, podría eliminarla sin mayor problema porque no está llegando la gente ahí. Primero habría que analizar por qué no llega, pero si ves que es inútil, sí la puedes eliminar. Y luego, si tú además combinas esta herramienta de Google Analytics con el Hotjar, en el Hotjar puedes ver el recording, el traqueo de esa persona y puedes ver realmente a esa persona moviendo el mouse y ver dónde hace clic. Vale. Que eso te va a ayudar mucho también a tener información. Vale. Muchas gracias. Nada. Vale, volviendo a lo que comentaba Susana, de la parte de fidelizar clientes, tener detalles con ellos, etcétera, etcétera. Hay una cosa muy importante que sí que podéis potenciar para el online, que es la parte de la experiencia de unboxing. Unboxing es básicamente, en inglés, desenvolver. Desenvolver de cuando nos llega un paquete, abrirlo, ¿vale? Y está muy de moda en todo lo que son redes sociales compartir ese proceso de abrir el paquete, sacar mi producto, etcétera, etcétera. Y es un momento, entre comillas, especial porque nos ha llegado un producto que hemos comprado por internet. Pues simplemente con el hecho de poder añadir alguna, entre comillas, tontería, como pueden ser unas tarjetas, una postal personalizada,
a lo mejor con el país de origen del que lo habéis hecho, o una postal de vuestro pueblo para que vean de dónde viene, de la zona de Teruel, que os puede costar, ¿qué os puede costar? 50 céntimos la postal, pues lo asumís como gasto. Ponerle una tarjeta de recordatorio personalizada, etcétera, etcétera. Todo eso, al final, os va a dar también un montón de puntos a favor e incluso vais a conseguir, a lo mejor le podéis meter una tarjeta ya con vuestras redes sociales que compartan con sus seguidores, que compartan con sus amigos esa experiencia de desenvolver y de abrir vuestro paquete. Y al final eso también os va a dar tráfico. Una empresa ¿Es cierto, Antonio, que si escribes algo manuscrito también le dan bastante valor? Sí, porque es único. Entonces, si yo compro, por ejemplo, algo a Zara, pues Zara a lo mejor me pone muchas gracias, Antonio, escrito a máquina y lo han impreso. Pero si yo recibo algo de Susana, a lo mejor Susana me lo pone escrito a mano y yo sé que lo ha hecho 1 a 1. Susana lo puede hacer porque Susana a lo mejor vende X piezas al mes y no vende 100.000 como Zara al día. Yo incluso el tema de envolver las piezas o todo tipo de productos que vendas, si te curras este apartado, también lo publicitaría incluso en la página web porque es algo que creo que le da muchísimo valor añadido y que que puede ayudar mucho a la venta, no que te topes con ello una vez lo hayas comprado, sino que digas, así como lo desenvuelvo yo es como lo vas a desenvolver tú cuando lo compres. Claro, ahí al final lo que hace mucha gente ahí a nivel estratégico es, a lo mejor pongo mi lámpara y luego tengo un vídeo sacando mi lámpara de la caja que me viene con un folleto explicando el proceso, que me viene con un par de accesorios, que me viene con muestras fallidas que he utilizado para crear esa lámpara, que me viene con una tarjetita y yo en el vídeo puedo ver todo lo que incluye el pack y eso también le puede dar mucho valor. Eso lo hace muy bien, por ejemplo, OnePlus, que es una marca de teléfonos, que OnePlus cuando compramos el teléfono nos viene con un montón de cosas. De hecho, nos regalan ya la funda, nos regalan un cristal templado para el móvil, nos viene con un folleto con fotos del equipo que ha creado y fabricado ese OnePlus, ese teléfono. ¿Por qué lo han fabricado? ¿Cuáles han sido los valores que han utilizado para fabricar ese producto? ¿Quiénes son ellos? Tienen incluso para este teléfono en concreto, que es el OnePlus Nord, una página propia de Instagram que se llama OnePlus Nord, donde solo publican cosas de este modelo en concreto. Le está dando una importancia prioritaria a este producto, porque es un producto premium. Entonces, todo este tipo de detalles sí que me gustaría que le dieseis una vuelta, porque al final son cosas que podéis también utilizar y que pueden añadir mucho valor a vuestro producto, ¿vale? Y igual, todo esto lo podéis también promocionar. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de Muroexe, que es una marca de zapatillas, que nos ponen también diferentes frases que incluso podéis hacer a mano. No hace falta, podéis cogeros la caja barata y como tampoco estáis mandando miles de envíos, lo podéis hacer a mano, al menos al principio, ¿no? Y podéis poner aquí un texto de por qué lo habéis diseñado, qué os mueve, cuáles son vuestros valores, curiosidades de ese material, todo lo que se os pueda ocurrir que concuerde con esos valores y que ya habiendo analizado a estos usuarios y sabiendo lo que a ellos les gusta, podéis también poner algo incluso más único. A lo mejor habéis detectado que tenéis 4 tipos de clientes y para cada uno de esos 4 tipos de clientes, pues a lo mejor tengo que poner un mensaje distinto. Y si estoy vendiendo una lámpara a un interiorista, le tengo que poner un mensaje distinto que si lo estoy vendiendo a un particular final. Pero yo ya sé qué quiere el interiorista y qué quiere el particular final. Y para cada uno de ellos puedo tener yo mis ideas de qué es lo que a ellos les va a hacer más ilusión. ¿Vale? Entonces, toda esa parte que comenta Susana, también fundamental cuidarla para esos detalles en el online, ¿vale? O igual, lo que comentaba, un posible folleto, es un ejemplo tonto, son instrucciones de la cabina de avión, de la salida de emergencia. Pero tú imagínate que puedes hacer un folleto ilustrado o un folleto impreso de todo tu proceso de fabricación, de toda tu información del material. Y se lo puedes entregar también a ellos y que ellos se lo guarden como recordatorio. Al final, todo esto lo que hace es crear esas conexiones y darle mucho más valor a ese producto. Y al final todos hemos vivido tanto experiencias positivas como negativas cuando nos llega un paquete de Internet. Y al final te vas a acordar o de las que han sido muy malas o de las que han sido muy malas, o sea, muy buenas. Pero si tu experiencia está un poco, por así decirlo, en el medio, no se va a acordar nadie, ni para bien ni para mal. Entonces, lo que sí que tienes que conseguir es crear impacto. Porque, como bien comentaba con Susana, tienes muchísimos competidores, tanto artesanales como no artesanales. El mercado está ya muy saturado. Entonces, hay que diferenciarse de ellos, encontrando esos nichos que hemos encontrado de usuarios concretos o creando un producto que se diferencie en sí solo por todos estos pequeños detalles que a la larga van sumando a nuestro producto. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Sí? Espera, que es que no os veo.
Vale, Sí, todo se perfecto. entiende. Sí, sí, queda claro, Antonio. Genial. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Algún punto que alguien quiera destacar o alguna cosa que tengáis ahí en la cabeza dando vueltas? ¿Todo claro? Vale, vamos a Sí, seguir. un momentito, que se me ha ocurrido ahora una idea también que tenía alguna duda. En mi caso, voy a seguir tu consejo de ir a por los gatos por internet, aunque en mi página web sí que tenga una pestaña con un producto decoración y otra con gatos, pero mi estrategia digital sí que pienso hacerla con los gatos. Entonces, dentro del perfil de cliente de gatos, podría haber una persona que le gusten los gatos y tiene gatos, y ahí sí que pienso explotar a mis gatos y hacer vídeos con ellos, probando el producto y todas estas cosas. Pero luego también puede haber un cliente que pueda ser un interiorista, que yo creo que como decoración, porque son como esculturas en realidad, para decorar una casa también puede ser un cliente muy diferente. Entonces, mi estrategia digital, tengo que crear 2 tipos de redes diferentes o... En este caso concreto, Sara, se puede complementar porque tú al final vas a tener, imagínate, un Instagram, ¿vale? Entonces, en este Instagram, por un lado, vas a tener 2 clientes, que va a ser dueño de gatos o de gato y interiorista, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos analizado? Pues a lo mejor al dueño del gato lo que le interesa son vídeos de tus gatos. Puede ser un tipo de contenido. Lo que le interesa son fotos del producto. Lo que le interesa son fotos del producto con el gato. Para que vea las dimensiones, cómo funciona, etcétera, etcétera. Y aquí hablo fotos más vídeos, ¿vale? Y al final a tu interiorista lo que le puede interesar es la relación entre producto y espacio, ¿vale? Entonces, tú aquí a lo mejor lo que puedes poner son fotos más genéricas donde se vea directamente, pues mira, imagínate, a ver un segundo. Imagínate que nosotros tenemos una foto, bueno, te lo voy a pintar así rápido con el dedo, ¿vale? Pero tú tienes aquí un espacio, esta es tu caseta para gatos y tú aquí pues ya lo decoras con una lámpara o con lo que tú quieras o con un sofá y lo que haces es sacar esta imagen, sacar esta foto. Esto al final le va a gustar tanto al interiorista, porque está buscando cómo queda en el espacio, como al dueño de gato, que se puede imaginar su salón con ese mobiliario, con esa parte. El interiorista también va a estar interesado en los detalles más técnicos de tu producto y ambos van a estar interesados también en la parte del precio, ¿vale? Luego, una vez que tengamos esto, lo que vas a tener que conseguir es que tanto el dueño tanto el que tenga un gato como el interiorista acaben en tu página web, que es donde vas a ejecutar las ventas, ¿vale? Entonces, de aquí los tenemos que mandar a la web, ¿ok? Entonces, en la web, al final, tú puedes tener la web dividida en 2 pestañas principales. Puedes tener una pestaña literalmente que se llame ¿tienes un gato? Y lo pones como pregunta y a lo mejor dentro de esta pestaña vendes directamente el producto para esa gente que es dueño de un gato y en el otro caso puedes poner una pregunta que sea ¿eres interiorista? Y aquí le cuentas cómo tú le puedes ayudar. Y en interiorista puedes hablar aquí de que puedes vender packs, de que podéis hacer un producto mucho más único y personalizado. Sin embargo, aquí en el gato, pues va a ser más enseñar el catálogo y decir, tengo este, ¿te gusta? Y luego a lo mejor en pequeñito algo personalizado. Pero aquí vas a tirar a vender producto y al otro lado vas a tirar a vender proyecto. Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que haces? En una misma página web tienes ambos, pero a lo mejor lo tienes separado por pestañas. Como ya sabes. Sí, perdona. En internet, pues en internet, en la red, puedes crear links para que entren en tu página, no por tu home, sino por una parte concreta de la web. Sí, sí, claro. Tú, por ejemplo, en el link de Instagram hay otra herramienta muy buena que se llama Linktree. Esta de aquí. Os la comparto también. Y uno de los problemas que tenemos en Instagram, vale, ahí tenéis el Linktree. Uno de los problemas que tenemos en Instagram es que cuando nos metemos en un perfil de Instagram, solamente podemos poner un link.
Pues con el Linktree, al final lo que tienes es que te lleva a una página, como puede ser esta, donde tienes varios botones, varios links. Entonces, tú aquí lo que puedes hacer es que cuando hagan clic en tu perfil de Instagram, les lleve a un desplegable. Y aquí le puedes poner, ¿eres interiorista? Y si hacen clic en ese botón, entonces sabes que esa persona es interiorista y va directamente a la página de interioristas. Y en la página de interioristas tú ya has analizado bien a tu usuario y sabes lo que busca el interiorista y le vas a contestar a todas las dudas que puedan surgir a través de esa página específica para interioristas. Vale. Y en otra a lo mejor puedes poner, ¿quieres hacerle un regalo a tu gato? Y esa le lleva a la parte de catálogo para cliente final. ¿Vale? Bien, gracias. Una pregunta, Antonio. Sí. He visto que en muchas de las páginas de Instagram la gente pone un hashtag que lo lleva como a una página genérica que pone más de 5.000 publicaciones, más de 10.000 publicaciones, pero que no es de un solo producto, sino que son de un montón de productos. ¿Qué es eso? Sí. Vale, hashtags, importante también eso. A ver, dejadme un segundo, os voy a compartir ahora para enseñaros los hashtags. A ver, un segundo que me estoy metiendo aquí. No es a una página, no es a una página de una sola persona, sino que es como una página genérica. Sí, eso es. Os comparto pantalla. Vale. Bueno, estoy en Instagram, ¿vale? Estoy en Instagram, pero la versión de ordenador. Entonces va a haber alguna cosa que a lo mejor cambie. Lo bueno y lo malo de los hashtags. ¿Está bien usar hashtags? Sí, está bien. ¿Cuántos hashtags uso? Yo te diría que entre 5 y 10 es la parte más óptima. ¿Qué es un hashtag? Empezamos por ahí. Si yo, por ejemplo, subo una publicación, me voy a meter, por ejemplo, aquí yo a este perfil. Tengo varios perfiles, ¿vale? Pero este es uno de ellos. Si yo, por ejemplo, subo una publicación, en este caso era un punto a nivel para diseñadores, a nivel estratégico, yo aquí puse diferentes hashtags, que son estos sostenidos, ¿no? O estas almohadillas que aparecen aquí. Y yo puse Industrial Design, diseño industrial, diseñador, etcétera, etcétera. Son hashtags relacionados con mi tema, ¿vale? ¿Qué significa esto? Si yo me meto, por ejemplo, en diseño industrial, lo que me va a llevar, un segundo, está cargando, es a un hashtag que tiene 357.000 publicaciones que yo puedo seguir. Es decir, tiene seguidores. O sea, si a mí me interesa, por ejemplo, los gatos, yo puedo buscar aquí hashtag gatos y seguir a los gatos. Eso significa que es como si fuese otro usuario más. Y cuando yo esté navegando en mi home, en mi inicio, me van a salir las publicaciones que tengan el hashtag gato o el hashtag diseño industrial, porque lo estoy siguiendo. Por eso cuando miras el perfil, cuando tú miras una publicación y te pone ver estadísticas, te pone 250 visitas por hashtag. Quiere decir que la han visto en esta página. Sí, que te han encontrado a través de los hashtags. Vale, porque yo no sabía de dónde lo sacaban a eso. Vale. Pues salen de aquí. Entonces, ahí al final, otro consejo que os puedo dar, hay distintos tipos de hashtags, ¿vale? Hay hashtags grandes, pequeños y medianos, en el sentido de hashtags en los que pues, son más grandes. Si tú pones, por ejemplo, arte, pues vas a tener millones de publicaciones con el hashtag arte, pero si a lo mejor pones vidrio soplado, va a ser un hashtag más específico. Entonces, al final, tenemos que conseguir una combinación entre hashtags pequeños y hashtags grandes. Poner el hashtag no significa que vayas a salir en la página de hashtags, al menos en destacados, que no vas a salir al principio. Poner el hashtag significa que si tu publicación está teniendo buena repercusión y está gustando, te van a mencionar en esta página. Y obviamente es más fácil que tu publicación destaque con el hashtag vidrio soplado a que destaque con el hashtag design o con el hashtag handmade, que tienes un montón de cosas, ¿vale? Entonces hay que encontrar ahí siempre el equilibrio, porque también está bien poner los grandes, porque hay veces que sí que tenemos la suerte de aparecer en los hashtags grandes y eso puede traer tráfico a nuestra página. ¿Y se puede ver qué hashtag tuvo más eficacia o no? No, eso ya no se puede. Vale. Eso ya no se puede. No. Solamente yo pongo, por ejemplo, uno que es Studio Design. ¿Sí? Si yo me metiera a Studio Design, podría ver si una de mis publicaciones ha sido cogida, si ha tenido mucha repercusión. Si te metes desde otra cuenta, sí. Vale, eso es lo que necesito saber. Desde otra que no sea la mía. Eso es. Eso es. Después, eso es más espionaje, cosas. Pablo. Eso es espionaje. Eso es espionaje, sí, bueno, eso lo hacemos todos. Cosas, se me ha olvidado. Había otra cosa importante con los hashtags.
sí, había preguntado antes taller de bambú. No sé si tenéis alguna duda los de taller de bambú con lo de los hashtags. Ha quedado... Bueno, sí, eso, básicamente eso, y que una vez, pues eso, hablando con gente que es influencer y tal, ellos tienen como plantillas de hashtags y los ponen, los enchufan ahí y ya está. Sí. Eso es, sí, sí, sí. ¿Vale? Yo quería saber... intentar acotar un poco más, ¿no? Las palabras que sean es verdad, por ahí va, sí, justo. Eso es lo que os iba a decir. A la hora de seleccionar los hashtags, otra vez, mismo ejercicio que en todo el taller. ¿Quién es mi cliente y cuáles son las palabras clave que está buscando ese cliente? Y esas palabras clave van a ser mis hashtags en Instagram y van a ser mis palabras clave en Google. Claro, no poner bambú y ya está, porque van a salir tropecientas mil. Claro. Bueno, sí, pero que muchas de las hashtags que pongas sean como más específicos, ¿no? Claro, tú tienes que ponerte en la piel de tu cliente y preguntarte, ¿qué buscaría mi cliente en el buscador de Instagram? Sí, claro. Y luego también ir cambiándolo, aunque sea poquito, pero ir cambiándolos, ¿no? Eso es, tú tienes que ir probando y vas viendo las estadísticas para ver cuáles han funcionado mejor que otras. Una pregunta. ¿Hay alguna aplicación que busque las palabras clave que más buscan, más buscadas o algo así? Gratis no, pero sí que hay cosas. Hashtags sí que tienes aplicaciones para buscar hashtags, que os voy a preparar varios, os mando por correo, ¿vale? Después, para buscar si las palabras clave están en tendencia o no, vimos en su momento la de Google Trends, es esta de aquí. No sé si la pudiste revisar, Raquel. Sí. Vale, tenemos esta y luego ya tienes aplicaciones de pago, que te puedo pasar si no alguna, que te van a explicar un poco cuáles están más en tendencia. Pero eso es caro ya, porque tienen que hacer como un reporte personalizado de análisis de mercado. Vale, pero yo me refería más bien a, para elegir el tema que quieres poner en el blog para que te posicione, muchas veces es interesante ver qué es lo que la gente se pregunta para que encuentren la respuesta en tu blog. Claro, ahí al final todo esto de las herramientas está genial y es perfecto, pero lo que más datos te va a arrojar y lo que más te va a sacar de dudas es poder hacer entrevistas. Nosotros, por ejemplo, en la empresa, en el estudio, cuando validamos si un arquetipo es realmente un arquetipo para nosotros, solemos entrevistar entre 100 y 200 personas por arquetipo. Y a través de esos análisis de esas 100, 200 personas sacamos realmente cuáles son las palabras clave, en qué están interesados y en qué no. Y eso lo acompañamos de todo este tipo de herramientas. Entonces, a lo mejor yo me entero haciendo entrevista a 100 personas que les interesa mucho el tema de la decoración de su salón. Y luego puedo utilizar herramientas como Google Trend para ver si decoración de salón está en auge o está en declive. ¿Sabes? Luego, sí que es verdad que hay herramientas que te pueden decir los hashtags más populares, que eso te puede dar también información de hacia dónde se están moviendo las tendencias. Y luego sí que también es verdad que hay un montón de blogs que hablan de tendencias, que también os puedo pasar si os interesa. Y en esos blogs de tendencias, si te vas leyendo los artículos, vas a ver un poco hacia dónde se mueve el mercado. Pero no hay una herramienta mágica, por así decirlo, que me diga, oye, ¿qué está pasando en el mundo o qué está de moda? Me gustaría preguntar, el tema de las entrevistas, ¿tú recomiendas, por ejemplo, cuando estemos en una feria, ¿no? A la hora de preguntarle a la gente, sería un cliente que te ha comprado, le vas a pedir el mail o le vas a hacer, para recopilar sus datos? En ese momento, hacer como un pequeño cuestionario de 3 preguntas, ¿sabes? ¿Eso estaría bien? ¿O ese tipo de entrevistas que dices tú que habéis hecho a clientes, cómo las hacéis? Quiero decir, ¿a quién decides que se lo haces? Sí, te entiendo. A lo mejor justo ese punto que comentas es un poco agresivo porque te acabo de comprar y todavía pues, no tengo mucha información, pero ahí sí que le puedes decir o pasarle un enlace o pasarle un correo electrónico y en el correo electrónico puedes hacer un formulario de preguntas con Google Forms. Es una herramienta muy fácil de utilizar y gratuita que nos permite hacer formularios pues de preguntas. Entonces aquí lo que puedes hacer es seleccionar 5 o 6 preguntas y le mandas el enlace por el correo electrónico.
O a lo mejor creas un código BIDI que pones en una esquina de tu stand y dices, oye, si tienes un minuto y no te importa, estamos pidiendo un poco de feedback de estos productos, a ver qué te ha parecido. Entonces puedes escanear ese código si quieres con la cámara de tu teléfono y son solamente 3 preguntas. ¿Eh? ¿Eso es lo del código QR? Sí, lo del código QR lo puedes hacer. Y esto de Google Forms os lo paso por el chat. ¿Vale? Y una pregunta, ¿los hashtags en Instagram los mira la gente? Me refiero, yo los estuve tratando de utilizar para posicionar algunas publicaciones e incluso en algunos hashtags como que busqué por los cuales eran más de nicho en base a la publicación que había hecho, pero claro, yo por ejemplo no me he metido en mi vida en un hashtag a ver qué hay y no conozco en mis círculos cercanos gente que se meta en los hashtags. En España entiendo no que es... en Instagram es una herramienta de posicionamiento para justo la página del buscador, pero claro, como al final tú lo que buscas en Instagram es únicamente un nombre de cuenta o un hashtag, no sé, en mi humilde opinión no sirven para posicionarte, pero no sé si se usan mucho o no. En España no es muy común seguir hashtags, pero sí que hay mucha gente que sigue hashtags concretos, muy de topic, porque al final te encuentras publicaciones interesantes. Y de hecho Instagram tuvo una época este año que estuvo promocionando el hecho de que siguieses a los hashtags. Entonces, aquí tienes dos cosas. A lo mejor no te posiciona directamente a nivel de que tu usuario potencial te vea en el hashtag, pero si te ven otros usuarios y esos otros usuarios llevan tráfico a tu publicación, Instagram detecta que tu publicación está funcionando bien. Entonces la va a enseñar aún a más gente. Y dentro de esa más gente que le está enseñando, van a entrar también potenciales clientes tuyos. Al final, el algoritmo de Instagram funciona de la siguiente manera, que esto también me lo han preguntado muchas veces. ¿Vale? Imaginaos que nosotros tenemos 1000 seguidores en Instagram. Cuando nosotros subimos una publicación, Instagram se lo enseña a nuestro 10% solamente. Es decir, Instagram se lo va a enseñar a 100 seguidores, que es mi 10%. En función de lo que estas personas hagan, es decir, si estas personas empiezan a comentar, empiezan a dar likes, etcétera, etcétera, e Instagram detecta que la publicación es buena, se lo vuelve a enseñar a otro 10%. Si este otro 10% interacciona de forma positiva, a otro 10%. Y así hasta que llego al 100%. Cuando yo llego al 100%, si mi publicación sigue siendo buena y la gente sigue reaccionando de forma positiva, vamos a superar el 100%. Y Instagram se lo va a enseñar a otro 10%. Y vamos a llegar a un 110% de gente. Y en este momento es cuando las publicaciones se van haciendo virales. Si se van haciendo virales, en Instagram, en una de las pestañas que hay, que es como la lupa, la de buscar, aparecen ahí también un montón de publicaciones. Si tu publicación se está haciendo viral, la van a poner también en la pestaña de la lupa, que esa también la usa muchísima gente. Y vas a poder llegar a tráfico que no tengas. Porque al final son paquetes del 10%, pero puedes llegar hasta el 300% de alcance. Y al final, en esta parte, es donde influyen los hashtags. Porque si esos hashtags te ayudan a posicionarte, te ayudan a seguir escalando en las personas que te ven, tanto tus seguidores como los que no son tus seguidores. Una pregunta que he visto a veces, que la gente repite una publicación. Por ejemplo, el otro día se publicó un vídeo mío, lo publicó otra página web y en un día tuvo 1000 reproducciones casi. Ese vídeo yo lo tengo en mi página web y está desfasado, lo publiqué hace 2 años y no llega ni a 500 reproducciones. ¿Debería republicarlo? Puedes republicarlo si has visto, o sea, ahí tienes dos cosas. Uno, has detectado que ese tipo de vídeos funciona, que ese tipo de contenido funciona. Pues ahora que está obsoleto, crea un vídeo nuevo donde ya lo tengas más trabajado y ya sabes que a ese público en concreto le está gustando. Por lo tanto, por ahí puedes tirar. Eso sería una opción. Si no tienes tiempo para hacer eso, sí que puedes republicarlo para que vuelva a aparecer arriba y que la gente lo vuelva a ver. Y luego otra cosa que puedes hacer es hablar con la gente que te lo ha reposteado e intentar pues que te mencionen y que al final lleven tráfico también a tu web. A tu web, a tu Instagram, a donde sea. ¿Vale? Vale, más cosas importantes. Os quiero enseñar un par de cosas antes de que terminemos. Vale. Aquí os he preparado también, que esto os lo voy a pasar luego por correo, una selección también de distribución de cómo hacen las páginas web
mucha gente, ¿no? Y al final aquí lo más importante de la página web, o lo que más va a diferenciaros en una página web, son dos cosas fundamentales. El tipo de foto que utilicemos y el mensaje que nosotros pongamos. El tipo de foto, al final, a lo que se está tendiendo a nivel de diseño y a nivel de tendencias, es a tirar cada vez más hacia pestañas full screen, que se llaman, pantalla completa, fotos que cubran todo, con todo textos bastante sencillitos. Y al final esos textos sencillitos es lo que se llama el claim, que es vuestro mensaje principal. Es decir, gente que a lo mejor pueda leer este mensaje y ya entienda un poco de hacia dónde vais vosotros, de lo que estáis haciendo, de lo que estáis transmitiendo. Sería buenísimo que tuvieseis un párrafo de 1, 2, 3 frases que resumiese a la perfección lo que vosotros hacéis. Por ejemplo, aquí os lo voy a traducir, ¿vale? Esto es lo que hacen, son jabones y temas para cuidado de la piel de forma artesanal con ingredientes naturales. Entonces yo en 2 frases, en mi inicio de la página web, ya sé lo que me voy a encontrar dentro de la web. Ya sé qué me puedo esperar. Ya sé a qué tipo de público voy. Esto además acompañado del tipo de estilo que le queramos dar. Aquí tenemos un estilo que a lo mejor puede ser más femenino. Entonces a lo mejor esta página se está enfocando más hacia un target femenino. Por lo tanto, cuando yo me meto, entiendo perfectamente, yo, si soy ese target femenino, que esta página recalca, o sea, está en la misma onda que estoy yo, y eso al final me ayuda a conectar con esa página y a entender que esta página es para mí, que este producto es para mí. Que es justo también lo que comentábamos con el ejemplo de las camisetas de Blue Banana, la marca de sudaderas que hablamos, que cuando nos metemos directamente en su perfil, que esto nos vale tanto para la web como para Instagram, vemos ya perfectamente el estilo definido que tienen, que es para un público joven. Estamos hasta pensando en gente con nombres y apellidos, gente que le gusta viajar. Os estáis imaginando pues, gente que le gusta viajar, un poco de clase media alta, estilo un poco pijo. Y ya os estáis imaginando absolutamente quién es el público que está comprando en esta marca. Y eso es perfecto, porque si tú eres ese público y entras aquí, sabes que esta página es para ti. Y sabes que esta página te sientes identificado con ella y te sientes cómodo en ella. Si nos metemos en la página web, es otra vez más de lo mismo. Tienes ese tipo de imágenes que al final recalcan mucho con lo que tú quieres conseguir. Y al final los mensajes no es que te compres una sudadera, es que vayas a la aventura con ellos, porque lo que están vendiendo es aventura, lo que están vendiendo es esa parte de viajar, no están vendiendo directamente sudaderas, ¿no? El primer mensaje es esa parte de vente a la aventura y luego ya cómo te vienes a la aventura, comprándote una sudadera. ¿Vale? Y ya tenemos ahí las sudaderas. Entonces, es interesante también que veamos toda esa parte. Puntos también interesantes que quería destacar. Os he seleccionado por aquí varios Instagram que me han gustado por algún motivo u otro, que os los voy a copiar por si no diese tiempo a ver todos en detalle, los voy a dejar en el chat para que los podáis analizar vosotros con más calma. Vale, ya los tenéis todos en el chat, ¿vale? Me los voy a abrir y los vamos a ir viendo. Se dejan en el chat por si los queréis ir abriendo vosotros también. Vale. Temas interesantes de estos Instagrams. Hay muchos que son de cerámica, porque lo que es cerámica, la verdad que es muy curioso el proceso, porque a la gente no lo conoce en muchos casos y a la gente le gusta mucho verlo, ¿vale? En este caso, lo que es interesante de este perfil es que ellos se posicionan como algo un poco diferenciador porque ellos tienen lo que llaman esa porcelana coloreada o esa porcelana a nivel arcoíris, incluso ya con los iconos que usan. Y tienen un montón de productos que son muy interesantes y nos muestran desde fotos del proceso, antes de pues esta pieza, por ejemplo, no está cocida, fotos de cómo va evolucionando todo ello. Si os dais cuenta, todo sigue un poco los mismos filtros, el mismo tipo de imagen, el mismo tipo de producto. Es muy fácil que se acaben posicionando y al final nos están mostrando también la gente que hay detrás del taller, que eso siempre es interesante. Aparte de que el producto, pues la verdad que está bastante trabajado y es muy curioso, es muy vistoso, ¿no? Este ejemplo de aquí, de Florian, que es también muy famoso, ¿qué es lo que recalcamos de él? Pues la simplicidad que tienen las fotos, el tono de color que utiliza, la misma paleta de colores, tiene el mismo estilo, todas las publicaciones son casi iguales, se ve que son suyas, ha creado un estilo propio, ha creado esos tonos un poco tenues y todas las imágenes están
en el mismo filtro. ¿Cómo conseguimos esto? Pues ya habló Susana que hay colaboraciones con fotógrafos, que vosotros incluso podéis descargaros alguna aplicación para editar fotos en el móvil y siempre utilizar los mismos filtros, para ir definiendo un poco vuestro estilo propio. Y veis que son todas del mismo estilo. Enseñamos proceso, enseñamos producto acabado, enseñamos fotos de nuestro taller, ¿vale? Enseñamos el horno. Muy interesante también estos perfiles, que os los he dejado ahí para que lo veáis con más calma. Aquí, más de lo mismo, ¿vale? Vemos también ese producto más único, que al final lo que nos hace es diferenciarnos. Si vamos a vender un producto que lo tiene todo el mundo, pues obviamente va a ser muy complicado que te posiciones dentro de Internet. Aquí, por ejemplo, nos enseña siempre la misma casa, entonces se está relacionando todo, que al final pues es su trabajo, es su vida, o sea, trabajáis y vivís, entre comillas, es casi lo mismo para muchos de vosotros, o sea, porque al final vuestro trabajo es vuestra vida. Entonces, el poder mostrarlo, el poder mostrar esa faceta un poco más personal, os va a ayudar también mucho a conectar más con esa gente y a poder empezar a entablar relaciones más personales con todos ellos. Eso también es interesante. Vale, aquí otro ejemplo súper bueno, René, que es otra ceramista, en este caso de Ecuador. Vemos cómo son los fondos de todas las imágenes, todos en la misma gama de color, mismo tipo de composición. He creado un estilo, está súper definido ese estilo. ¿Vale? Muy interesante también, mucha consistencia en todas las publicaciones. Luego, 6 elementos, que estos son compañeros míos de Madrid. Pues ellos están especializados en lo que son vajillas para restaurantes. Como veis, son bastante extravagantes en muchos de los casos, pero lo tienen muy buen cuidado todas las imágenes, dedican mucho tiempo y dedican mucho presupuesto a hacer buenas fotos de los productos antes de entregarlo o una vez hacen encargos, y cuidan muchísimo todos los detalles, todas las piezas, todos los fondos, la luz, el contraste. ¿La aplicación esa para poner las fotos, cuál es? ¿O cómo es? ¿Sabes que cuando tú ves el Instagram de alguien las tiene, divide la foto en 4 diapositivas, dijéramos? Sí, a ver, yo lo hago directamente con Photoshop, pero hay alguna aplicación, si no os paso alguna, hay alguna aplicación gratuita del móvil. Eso tiene un problema, que luego cuando publicas una sola publicación se descompagina todo el Instagram. Claro, eso es. Yo no lo recomiendo en exceso. Si vais a publicar a lo mejor 3 seguidas puede quedar bien, pero hasta que no vuelvas a publicar las 3, no lo vuelves a tener cuadrado. Yo lo hago en blanco porque me pasó eso, hice esto y cada vez que publicaba algo, una sola, se me quedaba todo Se descuadra hasta que... Se descuadra todo, entonces tienes que publicar en blanco para ir cubriendo y entonces parece que la página queda como más aireada, que le das más protagonismo a la pieza. Sí, eso también está bien. Eso es. Vale, os he puesto aquí el ejemplo de María, que bueno, es una diseñadora de Londres que yo conocí porque, bueno, yo tengo un podcast también en Spotify y ahí entrevistamos a un montón de creativos y hablamos de toda la parte estratégica de sus negocios y de sus estudios. Y María en concreto se encarga mucho de toda la parte de branding y ella hace muy bien en el Instagram, que tiene una comunidad enorme de 137.000 seguidores, hace muy bien y se hizo famosa por los filtros y la edición que hace a todas las fotos. Al final, ella lo que hace, y ella lo define como darle su toque personal a todas las imágenes. Y ella al final edita todas las fotos para conseguir estos tonos pastel que estáis viendo y que a ella la posicionan como una referente dentro de este pequeño nicho de este tipo de publicaciones. Y veis que todo tiene una consistencia increíble y que vosotros os imagináis una de estas publicaciones por solitario y ya os podéis imaginar que es de María, por los filtros y los colores que tiene. Y eso también es increíble, que lo podáis conseguir. Esa consistencia es fundamental y os va a ayudar también muchísimo en vuestro negocio. Más cosas interesantes. Bueno, Cart. Este también es un ejemplo muy bueno porque al final es muy personal, se muestra mucho el proceso en todas las stories, vende muchísimo, factura una locura y siempre va sacando un poco, pues cuando abre el horno lo graba en directo, cuando lo va a meter también, hace encuestas preguntando, oye, ¿de qué color os gusta más? ¿De qué color no os gusta? Vamos a sacar una edición limitada de tazas rojas, vamos a hacer no sé qué. Sí que es verdad que tiene un proyecto curioso, un producto diferente a lo que hay por el mercado y eso también le ayuda. Cuenta incluso historias personales de que a él le operaron porque tuvo un accidente de tráfico, etcétera, etcétera. Entonces, al final conecta muchísimo con la gente, sobre todo a través de stories,
donde habla con toda su comunidad. Y eso también es interesante. Al final saca también publicaciones suyas y crea como esa marca personal. Él no vende el negocio, sino que vende las piezas suyas creadas por él. Vende más marca personal que marca de negocio, que es otra de las estrategias que depende del caso, os puede interesar o no hacerlo. ¿Vale? Perdona, Otro ejemplo también. Una pregunta. Has dicho que vende mucho, no sé si porque lo conoces o tal. ¿Cómo sabemos que realmente alguien en Instagram, por mucho que tenga seguidores, o sea, que realmente sea gente que venda como para que sean alguien a imitar? ¿Cómo sabemos si alguien lo está haciendo bien y realmente está vendiendo? Yo en este caso concreto lo sé porque, pues bueno, porque conozco el caso en particular, ¿vale? Pero al final ahí lo que más información os va a dar es la cantidad de lo que se llama engagement que ellos tienen, es decir, la cantidad de conversaciones que se producen en sus publicaciones. Lo más importante es la cantidad de comentarios, si les hacen preguntas, si les preguntan cuánto cuesta, si les preguntan dónde lo pueden comprar. Ahí os va a dar pie a que al final ese producto está gustando y que esa gente está interesada. Luego, sí que es verdad que se puede hacer un análisis de esos competidores. Se puede hacer también, a ver, hay muchísimas herramientas. Hay una herramienta que se llama Facebook Library, que lo que nos permite ver es si nuestros competidores tienen ahora mismo anuncios en directo, anuncios funcionando. Entonces, en esta herramienta de aquí, yo puedo poner, por ejemplo, imaginaos que pongo Nike, ¿vale? Que yo sé que a Nike seguro que tiene algún anuncio. Entonces me meto en Nike, le doy a todos los anuncios y estoy viendo todos los anuncios que están haciendo. Aquí puedo sacar yo también información. Si están gastando ese dinero en anuncios, seguramente sea porque esos anuncios se están convirtiendo, están funcionando. ¿Cuál es el texto que están utilizando en los anuncios? ¿Qué es lo que están vendiendo? ¿Cómo lo están promocionando? ¿Qué tipo de producto le están haciendo más hincapié? ¿Qué tipo de banners se están utilizando? ¿Vale? Entonces, esto en vuestro caso, pues estáis en un nicho en el que casi nadie hace anuncios, por lo tanto no os va a valer de mucho, pero para hacer los análisis nosotros sí que nos podemos meter en todas estas partes también, de ver los anuncios que tiene la competencia, ver si están convirtiendo, meternos en el anuncio y ver si hay comentarios en el anuncio, ver las reacciones. Al final, luego lo acabas sacando también por intuición, ¿no? De que lo ves y ya sabes si convierte o no convierte, porque ya sabes lo que funciona y lo que no. Pero al final estos pequeños matices son los que te van a ir dando la diferencia. Y también puedes hablar con ellos. Muchos son súper abiertos y puedes hablar con ellos e incluso intentar sacar colaboraciones o intentar sacar posts compartidos para ayudaros a ambas audiencias. La gente está súper abierta a hacer cosas y con el COVID muchísimo más, la verdad. Están todos súper abiertos a escucharos. ¿Vale? Después, más cosas. Layer Design, que es un estudio de diseño de Londres, uno de los más famosos de Europa. Os lo he puesto porque ellos también suben muchísimas publicaciones de detalles, de diferentes puntos, de los materiales, y creo que a vosotros también os podría interesar. Incluso suben bocetos del proceso de diseño, comparten de hecho en Stories también todo ese proceso, tienen ese estilo también definido a nivel de publicaciones, ¿vale? Entonces también puede ser un ejemplo interesante a revisar, ¿ok? Vale, ¿entendida esta parte? ¿Preguntas, dudas por aquí? ¿Todo claro? Vale. Si alguien quiere hablar, se pone el micrófono, sin problema. Vale, perfecto. Vamos a ver más cosas. Importante, este esquema de aquí es importante. ¿Qué publico en Instagram? ¿Vale? Pregunta que iba a salir, sí o sí. Entonces, yo divido el Instagram en 3 tipos de contenido, que son estos 3 posits grandes, que son contenido para crecer, hacerme viral. ¿Qué significa esto? Pues significa contenido que yo sepa que gusta, que yo sepa que a la gente le llama la atención. ¿Cómo lo sé? Pues voy probando diferente contenido. ¿Qué os puedo adelantar ya? Que los vídeos del proceso, cuando tenéis un proceso interesante de producción, gustan mucho. Este contenido, esta rama de contenido, que tiene que ser como un 33% de tu contenido, va a conseguir traerte gente, traerte visitas, porque se pueden hacer virales y puedes tener también mucho contenido interesante en este punto. Otro 33%
lo que os pongo aquí en el post-it. Contenido para establecer tu marca personal o tu estilo propio. Es decir, ir buscando este estilo único, ir buscando estos filtros en las fotografías, ir buscando esta paleta de colores que queréis que tenga vuestro Instagram, vuestro Facebook, vuestro Twitter. Esto nos vale para todas las redes, ¿vale? Fotografías vuestras propias, que se vea vuestro proceso, que se vea vuestro espacio, que se vea vuestro taller. Todo esto al final os va a crear ese entorno en el que la gente se va a sentir identificada, que la gente va a empezar a relacionar la silla roja con vosotros, que va a empezar a relacionar la mesa de madera donde hacéis las piezas con vosotros y que al final os va a ayudar a ir creando esa comunidad. Y tenemos al principio que forzar esas relaciones, tenemos que forzar esas conversaciones, tenemos que preguntar a nuestros seguidores, preguntarles qué les gusta, qué no les gusta y al final es hacer networking, es hacer conexiones. Igual que te acercas a una persona en un stand de la feria o le preguntas algo cuando ves que se acerca a tu stand, pues también lo tienes que hacer en Instagram. Si alguien te sigue, puedes preguntarle por qué te sigue o qué le gusta más o si está interesado o que muchas gracias por seguirme o que vas a compartir fotos del proceso, que muchas gracias por estar ahí. Y al final vosotros lo estáis viendo y cuando llega una persona a vuestro stand seguramente le saludéis, pues en Instagram igual. Y aunque no os compre, le vais a decir que muchas gracias por haberlo visto o que puede tener más información en la página web. Pues lo mismo lo tenemos que hacer en Internet porque al final detrás de ese Instagram, detrás de esas redes sociales hay personas y son personas que van a recibir ese mensaje. Y en el 90% de los casos, dudo que sean personas que reciban 40 mensajes en Instagram o en Facebook al día y os van a contestar, o al menos lo van a leer. Entonces estáis ahí. Entonces, tenemos que trabajar toda esta parte para ir creando estas relaciones, ir creando estas conexiones con gente, contestándoles a las stories, compartiendo contenido que os hayan dicho que mejor funciona, analizando cada mes las publicaciones que más impacto han tenido, las que más se han guardado, las que más se han compartido, sacando vuestras conclusiones, hacia dónde nos tenemos que mover. Al final todas las estrategias van a ir pivotando, vuestro usuario va a ir cambiando, tenemos que seguir haciendo toda esa parte de entrevistas. ¿Qué os gusta ahora? ¿Han salido nuevas modas? ¿Qué está de moda? ¿Cómo puedo meterme yo en ese sector? ¿Vale? Tenéis ahí un montón de puntos que se pueden trabajar. Y luego... Una pregunta a colación de esto. El tema poner un horario en tu página de Facebook o Instagram. Eso, ayer me metí y te ponía y sé que a veces es importante, ¿no? He oído a gente que hace páginas y tal que si pones el horario hay que cumplirlo, pero nosotros no lo tenemos. Porque como tampoco estamos casi siempre, pues hay veces que nos envían un mensaje y tardamos igual una semana en verlo ya directamente, ¿sabes? ¿Te refieres a horario de contestar o de trabajar en Instagram o te refieres al horario del taller? No, me refiero al horario que pones en la página de Facebook. Ah, vale. Vale. Porque hay un apartado que te pone, de hecho hoy me lo ha preguntado la página. ¿No tienes horario tal? ¿Sabes? Vale, eso depende. Si tienes, o sea, eso es interesante para la gente que tiene taller físico y tiene un horario de 9 a 6, que es cuando está abierto a visitas, por ejemplo. Pero independientemente de eso... Si no, tampoco... Claro, independientemente de eso, si tú estás conectado a las 8 y te llega un mensaje de Instagram y lo quieres contestar, pues puedes contestarlo, no hay problema. Vale. Luego también ahí entramos en otro gran tema, que es toda la parte de productividad a nivel de redes sociales, de poder gestionaros vuestros bloques de tiempo. Y, por ejemplo, ahí mi recomendación es que la primera semana del mes dediquemos un bloque de 3, 4 o 5 horas a programar todo el contenido, hacer todas las fotos, editar todo, dejamos todo ya programado en Later o en el Creator Studio, alguna de estas aplicaciones que hemos visto, te olvidas ya del contenido y luego a lo mejor cada día o cada 3 días, depende del tráfico que tengáis, pues te metes una hora a contestar mensajes o a hablar con la gente o a subir stories. Ok, y luego otra pregunta más de, bueno, no es horario, pero bueno, ¿verdad que a la hora de subir contenido a la red hay como unas franjas horarias que son como que para que lo vea más gente o llegar... Sí. ¿No? Sí, es verdad. Y eso depende mucho también de vuestro público y lo podéis ver en las estadísticas de vuestro Instagram. A grosso modo, lo que más funciona, por ejemplo, para público en España, suelen ser las horas justo después de comer, tipo 3, 4, y luego por la noche, entre las 8 y las 10 es buena hora también de publicaciones. Y luego, obviamente, bueno, este año con el COVID es un poco más raro, pero obviamente a lo mejor un viernes a las 9 de la noche o un sábado a las 9 de la noche, pues la gente puede estar fuera cenando, entonces lo verá menos gente, ¿sabes? Luego depende de la red social. Si es una red social más personal, como puede ser Instagram, a lo mejor la ves cuando ya has vuelto de casa del trabajo.
Si es una red como puede ser LinkedIn, que es más profesional, pues yo en LinkedIn me meto a las 7 de la mañana cuando empiezo a trabajar. Vale. Entonces depende un poco de vuestro usuario. Ok, gracias. Vale, y luego para acabar este diagrama, la otra tercera pata es la parte de contenido para venta, que es el otro 33%, donde aquí podemos poner ya foto en concreta del producto, podemos mostrar promociones, podemos sacar promociones pues, de que hacemos un curso, que hacemos un taller, que tenemos un lanzamiento de 50 piezas al 20% de descuento, etcétera, etcétera. Pero que solo suponga como muchísimo un 33%, una de las patas. Y yo os diría que incluso hasta menos, entre un 10 y un 30% está bien. Y el resto nos enfoquemos en crear toda esa marca, todo ese estilo propio y en también ir analizando cuál es el contenido que más gusta y el que más nos puede ayudar a crecer y hacernos virales, que también pueden ser colaboraciones e ir buscando esas colaboraciones y haciendo networking con esa gente de Internet. ¿Vale? Vale, tengo un par de cosas más que comentaros antes de terminar, pero quiero ver si hay dudas, preguntas, comentarios. ¿Todo claro? ¿Todo bien? Vale, vale, perfecto. Vale, genial. Vale, vamos a ver. Os voy a comentar un par de cosas que creo que pueden ser interesantes de la parte de la página web en el móvil, ¿vale? Que son estos diagramas de aquí, que son muy interesantes, porque aquí al final estáis viendo un poco, pues bueno, cómo coge una persona el móvil y la zona verde es a la zona en la que tenemos más acceso, la zona amarilla pues es una zona con menos acceso y la zona roja donde muchos ni siquiera llegamos, porque no nos llega el dedo hasta la esquina, ¿vale? Si lo cogemos solo con una mano. Esto parece una tontería, pero esto al final también es fundamental que podamos optimizar nuestra página web a que se pueda leer bien en los móviles. ¿Okay? Hay muchas aplicaciones que te lo hacen directamente y depende del servidor, a lo mejor otras pues tenemos que hacerlo nosotros más de forma manual. Pero si nuestra experiencia en el móvil es mala, seguramente si estamos trabajando todo este tipo de cosas, como puede ser Facebook, Instagram, con el objetivo de que lleguen visitas a nuestra web, tenéis que tener en cuenta que van a llegar a vuestra web versión móvil, no versión escritorio, ¿vale? Entonces, la que tiene que estar optimizada también es la web del móvil y podemos revisar toda esa parte, ¿no? La parte donde más van a tener ese impacto visual y más van a poder pues darle a clic a los botones, donde debería estar mi botón de comprar, más centrado, y la parte a lo mejor de menos acceso, donde tengo otros botones o otras funciones menos importantes, ¿vale? Y al final es un poco lo que os pongo aquí. Funciones principales en la parte verde, funciones secundarias en esta parte naranja, que se ve menos, porque nosotros instintivamente vamos a ir hacia el centro, y funciones terciarias en la parte superior, que es la que tenemos muy poquito acceso o que a lo mejor tenemos que hacer un gesto de utilizar la otra mano para llegar, ¿vale? Normalmente una distribución que se suele utilizar es esta de aquí. Si nosotros en escritorio tenemos a lo mejor 3 imágenes aquí, una imagen grande y luego estas 2 imágenes aquí abajo, pues al final en móvil muchas plataformas por defecto nos lo van a sacar así, como estáis viendo en la imagen. Todo como muy escalado. Esto es interesante, pero también es peligroso, porque si vosotros tenéis a lo mejor en vuestra página de inicio o en vuestra página de tienda 55 productos aquí en miniatura y luego os metís en el móvil y os coloca los 55 en fila, pues tenéis un scroll infinito. Y eso tampoco es muy buena experiencia a nivel usuario. Entonces, eso también se puede revisar y a lo mejor os interesa agruparlos por categorías, cada categoría de 10 productos para que sea algo que puedan llegar hasta el final, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, tenemos que revisar siempre que hagamos la web, siempre que revisamos la página web o cambiemos todo, que nos funcione tanto para escritorio como para móvil. Y las dos son igual de importantes. ¿Vale? Ejemplos también de cosas que se hacen bien en el móvil. Pues, por ejemplo, Nike es un buen ejemplo. Tiene un diseño bastante minimalista, con todo el producto aquí en medio, destacando todo ese producto, botón call to action a aprender más sobre el producto, un claim, un mensaje clave con las cualidades de este producto, pues que es muy light, que es ultra cool, etcétera, etcétera. Y no me distrae, es decir, la única opción que a mí me deja, lo que más destaca es ese botón de, oye, aprende más o botón de comprar. No me distrae a que yo tenga que hacer otras acciones o que me vaya de esta página. Está todo muy bien ubicado para que yo me fije en el producto, que es mi parte principal, y mi parte secundaria está aquí. Y todo lo demás queda como en un tercer plano. Entonces, a mí no me da pie a darle al iconito de aquí arriba. Está de hecho en gris para que yo no le dé a este icono, para que yo le dé al botón de comprar. Entonces, esa parte de prioridad es interesante.
También, por ejemplo, en Airbnb, que muchos lo conocéis, trabaja mucho este tipo de plataformas para el móvil, que tenemos a lo mejor una foto de fondo y un pequeño texto encima, y ya está. Muy claro, muy sencillo y no mareo mucho en el móvil. Van a tener muy poco tiempo, lo van a ver, se entiende fácil, hago clic y entro. Lo mismo en Apple. Vende un iPhone X. Una frase, producto, súper claro y ya está. ¿Vale? Para que no os le deis demasiadas vueltas a esas partes, porque al final lo que funciona es lo que es súper claro. Aquí igual, otro ejemplo de Airbnb. New York, París. Le doy a New York, está clarísimo que esto es New York, entro y lo tengo súper claro. Apartamento, descripción. No me está mareando, ni tengo 10.000 fotos en pequeñito, no hay textos que no se lean, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, todo eso también importante que le echéis un ojo y lo analicemos. ¿Okay? Vale, pues vamos a ir terminando ya por hoy. No sé si tenemos alguna duda, alguna pregunta, algo que se nos haya quedado en el tintero. Sí. Perdón. ¿Sí? ¿Hola? Sí, hola. Nada, es que me he perdido unos minutitos. ¿Alguna aplicación para hacer infografías? Pues a ver, ¿de qué tipo quieres hacer infografías? Todavía estoy, o sea, iniciándome en el tema, ¿no? Quizás para publicar en Pinterest, pues Vale. con el proceso con procesos de fabricación y Vale, esto. mira, en FreePic, que es la página esta que os he enseñado, te puedes bajar un montón de infografías y plantillas y las puedes editar principalmente en PowerPoint, que seguramente lo tengáis. También lo puedes editar en Illustrator y en Photoshop, que es un poquito más avanzado, pero también funciona muy bien. Y al final yo te diría que lo más práctico es que aquí busques infografías, te puedas bajar las infografías que a ti te gusten y luego tú ir editándolas. Genial. Todas las capas, el proceso, aquí tienes un montón de cosas, ¿vale? Gracias. Luego también tenéis otra página que era, ¿cómo se llama? Flat Icon, esta también, que aquí pues os podéis descargar logotipos de forma gratuita. Os lo paso también por el chat, ¿vale? Aquí tenéis un montón de logotipos y os lo descargáis todo de forma gratis. ¿Ok? Entonces, pues si estás buscando un iconito de una casa o un icono de un Play o un icono de Instagram para ponerlo en algún sitio, de aquí te lo puedes descargar, ¿vale? Pongo aquí a lo mejor, si pongo social media, pues ya me están saliendo icono de YouTube, icono de Facebook, icono de Instagram y me los puedo descargar. Vale. ¿Ok? Sí, genial. Vale, más dudas. Pablo creo que quería hablar. Sí, o sea que yo he visto que muchas de las páginas web de joyería directamente arrancan, entras a la página, ponen el logo y abajo ponen 2 productos, por ejemplo, solo 2, y luego ya te mandan a la sección. ¿Está bien que sea tan claro, tan rápido el mensaje? Y por lo general los productos que ponen son productos muy baratos. Si está bien definida tu propuesta de valor y tu toque diferenciador, sí. Por ejemplo, esta página es muy sencilla y pone collares hechos a mano únicos. Entonces yo ya sé lo que me voy a encontrar. Le doy comprar producto. Si tú tienes un storytelling mucho más interesante que contar, lo mismo esto lo tienes que contar en 3 o 4 secciones, en 3 o 4 banners, donde hables de tu proceso, pongas un vídeo, etcétera, etcétera. Si tu producto es más caro, a lo mejor tienes que poner la foto y luego abajo más fotos del proceso o de por qué ese producto vale tal o una infografía. Pero sí, tiene que ser rápida. Tienen que poder comprar en menos de 3 clics, 3, 4 clics. Vale. Normalmente también hay otro dato que os puedo dar. Lo que es el scroll, lo que es bajar de la pestaña no suele costar, pero hacer clic sí que suele costar. Entonces, ante la duda, mejor otro banner y no un clic. ¿Vale? Vale, más. Sí, yo una pregunta. A ver, para hacer fotos de producto pequeñitas, tipo catálogo, cuando quieres, por ejemplo, ir a una tienda y no te vas a poner con el teléfono y tal, ¿alguna aplicación que sea foto, ¿sabes lo que te digo? Producto en chiquitín, tipo, sí, pues un dossier chiquitín, todo en fotos pequeñitas, algo así, de diseño? Puedes usar Canva, que esto es como un Photoshop online.
que te va a ayudar para, también tienes un montón de plantillas y visualizaciones también de posts y cositas. Esta es gratuita también, tiene versión gratis. Entre esta, la de FreePic, que ahí te puedes bajar ya cosas y demás, yo creo que te puedes apañar. Vale, Esto es como un editor online. genial, Y el de gracias. Banner Stack también te funciona. Vale. ¿Y estas que has dicho servirían para edición de foto en plan muy sencillo? Para hacer las publicaciones, ¿sabes? Haces una foto y la tuneas un poco para, bueno, que esté en la gama cromática y demás. Sí, yo eso os recomendaría más a nivel práctico que usaseis alguna aplicación del móvil. Os voy a poner aquí en el chat un par. Yo uso Visco, que es esta de aquí que os acabo de poner, VSCO, y también tenéis Lightroom, que tiene versión, y también tenéis PixArt. Cada una de ellas tiene unas funciones, probarlas las tres o las tres gratis. Alguna de ellas pues puedes comprar también algún filtro extra, pero bueno, todas tienen opciones gratuitas. Descargároslas y probáis a ver cuál os cuadra un poquito más con vuestro estilo. Hay muchísimas más, ¿eh? O sea que si buscáis luego en la tienda de vuestro móvil y os vais a relacionados de estos tres, vais a encontrar muchas más. Yo me quedaría con estas. ¿Vale? Y estas son para utilizarlas desde el móvil, ¿no? Para utilizarlas desde el móvil, sí. Desde el ordenador pues tienes el Lightroom, tienes el Photoshop, pero ya son herramientas a lo mejor un poco más complejas. Si es simplemente para post de Instagram, yo te diría que con esto te vale. Eso quería, pues no tener que ponerme con el Photoshop para hacer una publicación sencilla de Instagram. Claro, no, Vale. con esto te vale, sí. Además Claro. tienes filtros que puedes usar siempre el mismo y ahí puedes crear esa coherencia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vale, perfecto. Gracias. Vale, genial. Una pregunta. Con el tema del contenido de Instagram, la parte de para hacerte ver los vídeos del proceso y tal, ¿los pondrías como publicaciones o como historias? ¿O es indiferente? Parece que ahora la gente joven solo mira las historias y no mira las publicaciones, y sin embargo la gente de más edad quizá nos va más mirar las... Igual depende del cliente o... Sí, eso es. Yo de hecho suelo subir más stories que publicaciones como tal. Las publicaciones lo bueno que tienes es que se quedan ahí, entonces a lo mejor puedes subir imágenes más trabajadas y si es una foto o un vídeo, entre comillas, un poco más chapucero, pues lo subes a la story y así no se te queda. Las stories tienen muy buena interacción también, o sea que es un buen sitio para darte a conocer, pero luego piensa que si estás llegando a gente nueva, cuando entra a tu perfil va a ver tu feed, va a ver tus publicaciones, entonces al menos que tu feed esté cuidado. Ya, eso es lo difícil, porque empiezas Claro. a publicar lo que se te ocurre y... Claro, la cosa es que siga un poco esa coherencia, trabajar esos filtros, antes de poneros a publicar como locos, definir bien qué tipo de publicaciones vais a tener. Vale, gracias. ¿Vale? Genial. Vale, vale, genial. Pues yo quería comentaros un par de cositas antes de terminar el curso, ¿vale? Por si a alguien le interesa también, y es que nosotros dentro de nuestro estudio, dentro de Blast Design, estamos ahora también con unos paquetes que hemos ayudado también a artesanos en toda esta parte de transformación digital, en unos intensivos de 5 semanas, es decir, esto han sido 4 días, pues básicamente a este nivel de intensidad, pero durante 5 semanas, en los cuales trabajamos un mes entero con esos clientes, con esos artesanos o esas empresas, para ayudarles justo a definir todo lo que también hemos ido viendo, hacer todo el análisis de mercado, análisis de sus competidores, toda su propuesta de valor, todos sus modelos de negocio, cómo van a poder captar más fuentes de ingresos, todo su plan de comunicación, todo su storytelling, toda la validación con entrevistas, con usuarios, definición de los arquetipos, el plan de marketing, el plan digital para redes sociales, el tipo de publicaciones que tienen que publicar, todas las hojas de ruta con los próximos pasos, cómo luego podemos, entre comillas, conseguir que seáis semiautónomos en esa parte o incluso si a alguno luego le interesa algún punto, pues también que os podamos ayudar, ¿no? Y al final, pues, simplemente para que lo conozcáis, porque además sé también que ahora mismo hay, aquí si no a lo mejor, incluso Susana, que está más en la asociación, me puede decir, pero yo sé que hay ahora mismo también ayudas para toda esta parte de digitalización, algunos que nos han pedido presupuestos para luego meterlo y poder también desgravárselo o acceder a subvenciones. Entonces, también que sepáis que bueno, que puede ser interesante y estamos ayudando con toda esa parte. Nosotros además incluimos 5 sesiones todas las semanas, vamos trabajando todas las semanas
mano a mano y nos vemos o bien de forma presencial o bien por online, depende del caso. Trabajamos también con nuestra Black Box, que es una caja que tenemos desde libros, todas las plantillas editables que vamos rellenando juntos todas las semanas. Y bueno, que está ese servicio ahí por si a alguien le interesase. Y os voy a dejar también por aquí todos mis contactos, desde el correo, la página web, las redes sociales y demás, por si alguien también se queda con dudas. Los correos que no he contestado, los privados de Instagram que no he contestado, os los voy a acabar de contestar ahora en cuanto pueda, o sea que eso no os preocupéis. Si quedan también cosas, pues encantado de ayudaros, no hay ningún problema. Luego también que sepáis que para muchos casos también hacemos más mentorías personalizadas de 1 hora, donde analizamos en profundidad los distintos negocios, incluso hay gente con la que trabajamos 2 horas todas las semanas o 4 horas todas las semanas para ir implementando y ejecutando todo y poder también, entre comillas, ir ayudándoos y guiándoos y, entre comillas, tener a alguien detrás que te ponga deberes y que te obligue para que no lo dejes pasar. Entonces, bueno, cualquier cosa que necesitéis, pues yo encantado. También un placer haber estado con vosotros estos 4 días. Sé que ha sido un poco intenso por parte de todos, también para mí, pero creo que hemos tocado un montón de conceptos interesantes. Creo que os lleváis otra perspectiva un poco diferente de vuestro negocio. Creo que todos o casi todos habéis podido aprender conceptos nuevos y bueno, creo que tenéis suficientes herramientas, al menos para dar una vuelta y empezar a plantearos cómo queréis posicionaros online o cómo podéis mejorar toda esa parte estratégica.